Gente, esta noche se viene en 10 preguntas, una chelista, cantante, divulgadora musical, que lo mismo te habla de Bach que te habla de Extremoduro. Y es que vaya a flipar, vaya a flipar. Porque esta noche se viene en 10 preguntas... Buenas. Tesónica, muy buenas noches. Tesónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, encantada de estar aquí. Ole, ole, ole. ¿Qué tal el día? ¿Cómo ha ido? Pues muy bien, bastante bien, la verdad, así que no me puedo quejar. Y mejor que va a acabar. Ya, ahí está. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Antes de nada, muchas gracias por aceptarme la entrevista. Te lo agradezco un puñado. Me gusta mucho tu contenido y me gusta mucho cómo enlazas la música actual con la música de estos viejos de aquí atrás. Y me gusta eso, me parece muy interesante, la verdad. Bueno, gracias a ti por darme este espacio, porque la verdad, como hablábamos en mi primera entrevista, así que muchas gracias también. Ole, ole. Ya lo he dicho, ¿cómo que no ha entrevistado a nadie a esta mujer de verdad? ¿Pero por qué no? Ya saben, ya saben. Ahí está, ahí está. Además, por apenas 5.000 euros podéis contratarla y ella hace la Muy entrevista por barato. 5.000 euros. O sea que. Así que, pues eso. No sé si quieres decir algo más o empiezo ya a acribillarte a preguntas. Dale, dale, a tope. Que ponen 10 preguntas, pero es mentira que sean 10 preguntas, son 10 temas y son 257 preguntas. Bueno, más o menos. No tengo problema. Estupendo. Pues entonces, Tesónica, pregunta número 1. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Buah, está buena. A ver, por un lado, sí que es cierto que mi primer contacto con la música para mí fue mi hermano, porque de hecho de él es de donde sacó el gusto por el metal, por el rock y todo esto, porque él siempre ha sido un metalero y desde bien pequeña me lo enseñaba. Pero lo que es el primer contacto con la música clásica, que es lo que terminé estudiando, pues una historia bastante curiosa, porque yo tenía una tele muy pequeñita, de estas que eran como un cuadrado, que me la habían regalado por mi comunión, y nada, mi madre siempre los sábados me ponía la tele y me ponía los conciertos de la 2 para que yo me despertara y tal, porque a ella siempre le ha gustado mucho. Y no sé qué pasó un día, que me di la vuelta, me quedé mirándolo y algo me llamó, no sé, algo me llamó y yo dije, yo quiero estar ahí. Y es que además yo era muy pequeña, o sea, sentí como la llamada de la música, fue como muy así, ¿no? Y ese mismo día les dije a mis padres que quería tocar, bueno, les dije que quería tocar el violín, creo, porque no sabía ni que existía el violonchelo. Y al final, pues acabé con el violonchelo y pues tan contenta. Bueno, bueno, pero es que Así que a los 9 o así. cuando eras tan pequeña era el violín, porque de tamaño más o menos, claro, tú y el violín Claro, estaba, pero después de mayor, claro, tenías que buscarte algo más grande, efectivamente. exacto. Efectivamente, ha estado bien, ha estado bien. Y eso fue tu primer contacto, ¿no? Entonces, ¿te montaron en el conservatorio o Que yo dónde recuerde, estuviste? sí. O sea, lo que fue, pues me apuntaron a la escuela de música de mi pueblo y ahí empecé a estudiar. ¿De dónde eres? ¿De dónde Y eres? yo soy de Toledo, de un pueblo Ole, de Toledo. ole. Y nada, pues me apuntaron a la música y eso siguió para adelante. Luego fui a la escuela de Toledo Ciudad para que me prepararan para el conservatorio. Ya entré al Conservatorio Profesional de Toledo y luego ya pues seguí ya el superior en Asturias. Ujú, pues. Un poquito ¿Y lejos. qué tal la experiencia? ¿Bien o qué? Bueno, agridulce, Sí, lo que pero es un como todo, conservatorio. yo creo, un poco, Como claro, es el conservatorio, sí, agridulce, efectivamente. exacto. Pero sí que es cierto que no me, o sea, a pesar de todo, porque sí que es cierto que los conservatorios tienen sus cosas y tal, a pesar de todo no me arrepiento porque de verdad es que yo no entiendo otra manera de vivir la vida que con la música. Ujú, ujú. Sí. Y entonces de ahí te dio por querer divulgar o cómo fue. ¿Estuviste con un grupo, no? Pues ¿Empezaste a montar tu grupillo y tus bueno, cosas? es que yo he hecho de todo, porque yo era muy de apuntarme un bombardeo. Yo era como, hacemos esto, venga, sí, va, tal cual. Pero sí que es cierto que lo del grupo, como yo de pequeña me gustaba mucho el metal, bueno, yo quería ser, a ver, mi sueño frustrado, entre comillas, fue ser cantante de metal. Y entonces yo tenía claro que quería hacer un grupo. Pero bueno, pues yo estaba entre el instituto y el conservatorio, eso era imposible, básicamente. Entonces, cuando acabé el instituto, que yo ya había decidido que iba a ir al superior, porque estuve planteándome también hacer una carrera, pues estuve unos años preparándome para el superior. Y justo me acuerdo que fue ese mismo verano que acabé bachillerato, dije, me voy a poner a buscar una banda. Y entonces fue como contacté con Juanpe y con Jacob, que fue con los que hice la banda Rosenthal Effect, y ahí empezamos a tope con composiciones que yo tenía, porque sí que es cierto que a mí me gusta componer
Yo no sé, la primera vez que compuse es que ni me acuerdo, porque era algo que me salía solo, ¿sabes? Y, pues luego pues me fui apuntando a un montón de cosas, al grupo, no sé qué, y lo de los vídeos surgió. O sea, yo tuve un primer contacto con los vídeos antes de yo volverme como viral, entre comillas, que fue cuando pasó lo del vídeo de Bach y tal, que fue al principio en YouTube. Yo empecé a hacer vídeos de YouTube y tal, porque en cuarentena, como pasó todo esto y tal, yo sentía que me faltaba, no sé, necesitaba aprender de cosas, seguir investigando un poco la música, no sé qué, y me aburría un montón, porque es que no tenía gran cosa que hacer. Entonces dije, voy a hacer vídeos, porque tengo muchas ideas de las que quiero hablar y tal. Y empecé a hacer vídeos, pero cuando empezó el curso, pues ya se me empezó a hacer bola y tal, y al final como que lo dejé un poco apartado. Pero luego cuando acabé la carrera, pues estaba, la verdad que cuando empecé los vídeos yo estaba pasando una época personal pues, bastante jodida, la verdad. O sea, tú me ves en los vídeos y muy tal, pero yo en ese momento era casi lo único que me estaba, no sé, motivando. Entonces empecé a hacer vídeos y tal, y esta vez ya como que lo enfoqué más en Instagram, tipo Reel, todo eso que al final era lo que estaba un poco de moda, entre comillas, ¿no? Y ahí empecé y fueron pues ideas que me fueron saliendo tal, y yo creo que al quinto vídeo que hice, el de Bach, pues, de repente sopetó y dije, madre mía, ¿esto qué es? Y así empezó todo realmente. Qué fuerte, qué fuerte. Hombre, es que Bach da nuestra bendición siempre, o sea, Claro, es que siempre juntas a dos grandes, que es Bach y este Extremoduro, y duro, dices, pues es que efectivamente. esto está vendido, ¿sabes? Sí, sí, iba a funcionar sí o sí, eso tenía que funcionar. ¿Sabes? O sea, Ya ves. siempre que el algoritmo no te castigue por algo, por alguna palabra justo que has dicho que no debería, sí. Exacto, exacto. Pero muy bien. Por cierto, aquí te saluda Laruca 98, que dice que reina y que en el conservatorio nos hicimos fuertes. Y ¡Ah! Ya sé quién es. por eso, de supuesto. Y, y bueno, Pues un saludo y un beso de mi parte de vuelta. Que yo aquí es que como no veo el chat, no sé, pero saludos a todo el mundo. ahora hay gente que está cayendo porque dice, Eva Paradelo dice, ahora que me di cuenta, Tesónica analiza canciones en YouTube, la vi analizando Extremo Duro, muy buena. Así Sí, que, ese es otro de los proyectos que estoy ahí a mitad, porque ese es un proyecto tocho, tocho, tocho. sí. De hecho, para anunciar la story que he hecho hace un ratillo, he puesto la de Bach, que... Ya estaba mirando un poquito ahí también la intro. sí, bueno, la intro es una locura, la intro es una locura. Una locura. Yo aquí me vuelvo loco, ya lo he visto, pero bueno, eso... Ahí está. Entonces ese fue tu primer contacto con la música. Después empezaste a divulgar y fue cuando pegaste el pelotazo con Bach y Extremo Duro y hasta hoy, ¿no? Pues sí, yo empecé en TikTok, realmente, porque y yo no consumía TikTok, pero dije, bueno, es que como está aquí de moda un poco, ¿no? Mm, Y luego como al año y pico así dije, porque todo el mundo me decía, tía, que no tengo TikTok, hazte Instagram, tal, y yo, no, ¿por qué tal? Y al final me hice Instagram y empecé a subir los vídeos que había subido un año y pico antes. Y ese de Bach, que dije, a ver qué pasa, se volvió a viralizar, pero mucho más que en TikTok. No sé si wow, en TikTok tiene 500.000 de visitas o así, y en Instagram tiene más de 1.000.000. yo. O sea que sí, sí. Y nada, pues seguí por ahí, luego me metí un poquito más tarde a YouTube. En YouTube subo algunos de los shorts, lo que pasa es que el copyright de YouTube es un lío, de verdad. O sea, yo hay veces que digo, no sé qué hacer con este short, que está muy bien, pero es que no lo puedo subir por lo que sea. Porque como ponga algo, incluso dices, no, pero la música clásica no tiene derecho. Dices, no, la música clásica no tiene derecho. Tú coges una coral de Bach y tú la tocas tú y eso no tiene derecho. Ahora, si tú coges la Claro, grabación claro. de la Filarmónica de Berlín, pues... Eso es. Y aparte, tienes la suerte, ¿no?, de que si haces gente que compuso hace 300 años, pues igual todavía tal, pero como también hago muchos vídeos de metal y de gente actual, No, pues pero es lo que te digo, aunque sea música clásica, porque la música sí no tiene derechos, pero la grabación que hizo claro, tal los orquesta o tal... intérpretes. Exacto, Claro, exacto. exactamente. Entonces, Entonces nada, y ahí subo, pues, bueno, tengo también el Patreon, que es donde empecé a hacer el análisis de la ley nata, y voy subiendo un poquito más tarde de lo que voy haciendo en tiempo real a YouTube. eh, para YouTube a mí me pasaba lo mismo. Yo también hice biografía de Freddie Mercury, de Bach, de Beethoven y todo eso. Tú buscas quien sea en 10 minutos y ya aparece la vida de persona en cuestión. Y me pasaba lo mismo que a ti. Y yo lo que intentaba evitar, que al final me pillaban también por todos lados, aumentando o reduciendo un poco la velocidad de la... Lo intenté. Porque es que además, uno de los vídeos que no tengo en YouTube, pero que sí que tengo en Patreon, es una reacción a la canción esta que hizo Leiva con Robe. Y, tío, que no había manera. O sea,
adelantando, atrasando, luego también la imagen, poniéndolo borroso, nada. Es que no había manera. O sea, yo creo que hice como 5 o 6 pruebas. Y dije, mira, yo lo siento, esto lo pongo en Patreon y quien quiera que venga a verlo, porque es que me peleé mucho con YouTube porque yo quería subirlo. Pero Mm, un tema de sí. copyright muy complicado. Y empieza a bajarle volumen, a bajarle volumen, a bajarle volumen, hasta que ya Y no se oye. claro, y Yo, desde que esto ya no tiene sentido. sí, sí, sí. Y también yo lo que hago también, como hablo encima y yo tengo una voz un poco... Pues claro, a veces eso funcionaba, pero... Claro, es que, mira, yo sigo, o sea, seguí desde hace mucho tiempo a Soundtrack, que es un chico que Ujú. hace, pues, de construcciones de canciones y tal. Sí, es muy Y bueno. sí que él, como que lo hace muy a conciencia por tema de copyright, te das cuenta de que antes de que pasen los 8 segundos siempre corta y tal y cual, y lo tiene muy bien apañado y de ahí voy sacando un poco ideas, pero es chungo. O sea, hay ciertas ideas que digo, ya, ¿y esto cómo lo hago? Para que quede bien sin pegarme 500 horas editando para que el YouTube lo admita, ¿sabes? Que hablando de lo de editar, es verdad que se pierde una gran cantidad de tiempo editando, más que cualquier otra cosa, yo creo. Ya te digo, a mí hacer entrevistas me encanta. Y me encanta conocer gente apañada como tú. Pero me da una fatiga el tener que editar todo. Sí, sí, tal cual. Es que lo de editar son horas y horas y horas. Pero bueno, ya está, es lo que nos toca. Y si queremos dedicarnos un poco a la divulgación, pues la divulgación quiere decir, o lo editas Exactamente. tú o paga a alguien. Que no lo va a hacer tan bien como Exacto. tú Y querrías. claro, es que esa es otra, que delegar también cuesta, pero aparte primero tienes que tener los dineros para, para poder pagar a alguien. Total, 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 total. Bueno, por la primera pregunta, yo no sé si quieres añadir algo más. De cuál fue tu primer contacto con la música. Yo creo que Yo creo que no, yo creo que así está bien, ¿no? está guay, Está sí. quedado bien, Sí. ha quedado bien. Pregunta número 2. ¿Qué tiene de bueno la música y qué tiene de malo? Hostia, buena pregunta. Aquí todas van a ser así. Ya he visto que vale medio punto encima esta cada una, porque Uf. son... Pues a ver, de bueno tiene, es que no te puedo hacer una lista de las cosas buenas que tiene la música, pues son demasiadas. Pero lo que yo diría que más destaca es que, no sé, o sea, en personas, yo creo que todos tenemos nuestra parte creativa y hay un montón de personas que si no tenemos esa creatividad en nuestro día a día, hay algo que nos falta, ¿no? Digamos. Y yo creo que la música une de muchas maneras, o sea, es como algo muy típico, pero realmente creo que nos une con sentimientos de otras culturas, nos une con otras situaciones y otras sensaciones que igual no sabríamos describir con palabras, creo. Y, y yo creo que es, o sea, yo creo que una sociedad sin música no tendría, al igual que sin ningún tipo de arte, creo que perderíamos un poco esa esencia de disfrutar de, no sé, de la vida realmente, ¿no? Entonces yo creo que la música nos proporciona un espacio para olvidarnos un poco de cómo está, no sé, cómo está hecho el mundo y decir, voy a adentrarme en este mundo porque realmente es como un mundo aparte, entonces te adentras en ese mundo y creo que nos hace, aparte de, de todos los beneficios que ya está estudiado que hace en el cerebro para cualquier tipo de persona de cualquier edad, yo creo que es súper necesaria en ese sentido. Mm, mm. Y otras mil millones de cosas que que te podría decir realmente. ¿Y qué tiene de malo? A Ja, ver, ja. es que considero que lo que tiene de malo no es la música en sí, sino lo que gira alrededor de la música, Los muchas músicos. veces. No. Bueno, a veces sí, pero más bien esto es como todo, no es lo mismo el arte que el arte que está hecho para vender, ¿no? Pues un poco lo mismo. Una vez todo se hace un producto, digamos que ya se corrompe, en mi opinión. Entonces, eh, lo malo que tendría, que yo te diría, mm, es que se plantea mal. Yo creo que se plantea mal. Se plantea desde un punto de vista, sobre todo la música clásica, muy elitista. Y una de las, de hecho, uno de los objetivos que yo tenía cuando me hice esto de los vídeos era que yo quería acercar la música clásica a la gente de a pie, a la gente que no entiende de música, porque considero que no tienes por qué entender para disfrutarlo. Lo que pasa que muchas veces cuando algo se nos hace muy extraño, pues directamente ya lo rechazamos porque decimos, es que yo esto no lo voy a entender o es que esto no es para mí. Pero realmente creo que eso y que eso viene mucho también por ese elitismo que se ha marcado desde la música clásica y, y yo creo que también el hecho de cómo está planteado el estudio de la música clásica,
cómo está planteado muchas cosas en la educación, también diría yo. O sea, yo si le tengo que sacar algo malo a la música, le sacaría, bueno, y también si nos ponemos es bastante exigente, la música en sí es exigente, eso sí es verdad. A la hora de tú masterizar un instrumento, eso lleva una cantidad de horas que sí que es cierto que es muy poco agradecida. O sea, tú echas una barbaridad de horas, no te puedes, es que yo no te puedo ni calcular las horas que habré echado con mi instrumento yo a solas durante toda mi vida, y muchas veces el resultado no va acorde con ese esfuerzo que tú has invertido y ese tesón que tú has invertido en la música. Sí. Es muy desagradecida en ese aspecto, porque hasta que... Y además, no sé, instrumentos, porque el piano tú le das una tecla y en poco tiempo te suena más o menos, pero el cello, por ejemplo... Sí, el cello, o sea, es precioso, ¿eh? Es uno de los sí, instrumentos más bonitos y todo el mundo siempre me dice que es de su instrumento favorito, no sé qué, pero a la hora de tocarlo sí que es bastante complicado o más bien menos agradecido. Porque claro, como tú dices, el piano tú lo tocas y, o sea, tú ves un niño tocar el piano y bueno, pues igual da la nota que no es, pero todas están afinadas. Ahora en el cello ya tienes que empezar a afinar y sí que es cierto que es un poquito menos agradecido en ese sentido. el cello era do sol re la, ¿no? Era, creo. Sí, Vale. eso es. Está bien hecho, no como la guitarra. La guitarra tiene una Bueno, tercera... claro, yo es que después de tocar el cello, cuando me puse con la guitarra dije, va, esto es muy fácil. A ver, Claro. No, todo, ojo, pero sí que es cierto que me pareció fácil en comparación porque muchas de las preocupaciones que tú tienes con el cello es la afinación, entonces toda la guitarra pues no tienes tanto esa preocupación. sí, sí, sí. Y más fácil de afinar también, y más de hacer acordes y de, no sé, Y que más... en mi opinión, las cuerdas son bastante más suaves, Hombre, tanto de acústica comparado como con el de cello, eléctrica. Sí. comparado con el cello, ya ves. La de do, esa cuerda es como la 6 de la guitarra, o sea... Sí, sí, tal cual, tal cual. Qué fuerte. Entonces lo malo es todo lo que rodea a la música, ¿no? El cómo está planteada, el cómo, no sé, el elitismo, la, también la exigencia que muchas veces en la música es como, a veces te hacen que parezca que estás subiendo una escalera que nunca tiene final y tú crees que algún día llegas a tocar el final y no es así. O sea, realmente es un proceso que te lleva toda la vida, pero no significa que tardes toda la vida hasta disfrutarlo y tal. Pero sí, creo que se pierde mucho, sobre todo en la educación se pierde, creo yo, el valor principal de la música, que es disfrutarla y que sea algo pleno para las personas y para el desarrollo, ¿no? Y creo que muchas veces se deja a un lado el disfrute y es un, venga, hay que tocar y hay que mejorar y hay que tocar y hay que mejorar y todo eso, y yo creo que está completamente al revés planteado en ese sentido. Sí. Y también de la música, yo creo que lo malo, por ejemplo, para un chelista es el canon de Pachelbel, o Pachelbel, o como lo quieras llamar. Sí, las 8 notas en bucle para siempre. Sí, Yo la eso. verdad es que el canon, por suerte, no lo llegué a tocar en orquesta, porque ya te digo, son 8 notas que no tienes ni por qué mirar la partitura. Tú sigues tocando y ya, pues cuando veas que se va acabando, pues ya, porque es un bucle. Em, pero sí que es cierto que yo he tocado el canon siendo yo la melodía, porque yo tenía un dúo y tal, entonces yo ahí he tenido buena experiencia con el canon, pero la cantidad de veces que lo habré tenido que tocar en bodas no está escrita. Entonces también estás metida en bodas y das Estuve. Ah, O estuviste. sea, Estuviste. una de las maneras que yo tenía para un poco... bueno, es que realmente fue porque yo conocía a una amiga que tocaba el piano y pues nos lo pasábamos muy bien tocando. Y pues empezamos a hacer bodas, pues lo típico del boca a boca, el conocido de no sé quién, mi primo de no sé cuántas, de no sé qué, pues vamos a tocar en su boda. Yo he tocado en bodas de muchos miembros de mi familia, también tengo una familia muy grande. Eh, entonces sí, o sea, igual he hecho tranquilamente más de 60 bodas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya eso, pues hace tiempo ya que no lo hago, no por nada, sino porque, bueno, yo he pasado una lesión y tal, entonces eso ha quedado un poco a un lado porque es tema de tocar. Pero sí que la verdad que lo de las bodas está guay, es bonito, ¿no? En plan, formar parte de algo así y tal, y más si puedes hacer una boda. Mira, yo he llegado a tocar la intro de Super Mario Bros. En una boda. Era una boda civil en Asturias, tocamos debajo de un hórreo, fue una pasada. Y claro, eran muy frikis los novios, entonces tocamos Super Mario, no me acuerdo también qué más tocamos, algo de Star Wars, el novio llevaba una pajarita de Star Wars. Entonces hay ciertas cosas que dices, ¡buah, esto es una maravilla! Total, total, hombre. Con ese repertorio la cosa cambia. O sea, Ya te digo, completamente. qué guay, qué guay. Te iba a decir, las bodas se gana dinero, pero si han sido de familiares, quizá no tanto, ¿no? No, sí, o sea, a ver,
Depende, porque hay veces que tú dices, vale, pues mi regalo va a ser la música, ¿no? Ah, entonces te ahorras. Pero sí que es cierto que en las bodas para... Igual al principio no tanto, porque antes yo, pues con mi compañera teníamos que estudiar mucho más, pero una vez ya llegas a un punto en el que las partituras de este tipo son mucho más fáciles, pues casi que las lees a primera... O sea, yo he llegado a ir a bodas leyendo las partituras el día de antes. Y en ese sentido, a nivel de cuánto trabajas de horas y lo que te pagan, está muy bien. O sea, la verdad que lo de las bodas es algo que está muy bien. Sí que es cierto que te suele ocupar, por ejemplo, pues los fines de semana. Pero sí que es un trabajo que está guay. Sí, sí. Hombre, se gana más dinero que con el grupo. Con el grupo seguro que no ganaba. No, con el grupo, suerte que no palmábamos pasta, porque nos lo apañamos bien y sí que es cierto que teníamos un local gratis, porque hay sitios que no pueden decir lo mismo y tal. Y sí que es cierto que todo lo que ganábamos, que era muy poco, pero todo iba siempre a un fondo, porque hay grupos que lo que hacen es, pues cada uno se lleva lo que ha ganado, tal, 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 y luego cuando llega el momento de grabar, pues ponen. Pero bueno, en ese momento, pues o sea, mis compañeros tampoco era la repanocha el tema del dinero y yo encima estaba estudiando, o sea que, porque yo tenía 18 años cuando entré al grupo. Entonces lo que hacíamos era guardar, guardar, guardar y cuando tuviéramos tal, pues grabar disco. Y así lo hacíamos. O sea, nunca llegamos a ganar dinero de la banda como tal. Sí que es cierto que es que al final todo el dinero que ganas es para reinvertirlo, realmente. Entonces, no, con la banda es puro amor al arte. Qué bueno. Sí, con la banda, sí, sí, sí. Completamente. Yo también tuve mi grupo de canciones propias y no gané un duro y ahora estoy con un grupo de versiones de Black Sabbath y tampoco te creas tú que estoy ganando mucho. Pues iba a decir, como no seas un grupo tributo o algo así que pegue Exacto. mucho, De no Black tal. Sabbath, de Black Sabbath y tampoco te creas tú que Ya, la vamos. verdad es que en España la escena así de grupos emergentes está jodida, en ese sentido, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Bueno, entonces, pregunta número 3, Tesónica. Vamos allá. Si no te hubiera dado por dedicarte a la música, ¿qué hubiera sido? Pues, según mí, yo de pequeña habría sido pintora, porque yo decía que iba a ser pintora, no musicora. Y, y porque siempre me ha gustado mucho dibujar. O sea, igual, yo es que era dibujar, componer, era mi obsesión en general. Pero eso era más de pequeña. Cuando yo estuve en la, como en la encrucijada de decir voy al superior o a una carrera o tal, la que yo me planteé fue filología inglesa, porque a mí siempre me ha gustado mucho el inglés y encima se me ha dado súper bien. O sea, es una de las cosas que siempre se me ha dado bien. Eh, pero es como que me di cuenta de que filología inglesa no era exactamente lo que yo quería. Yo lo que quería era traducción e interpretación. Porque yo quería conocer un poco todo lo de inglés, pero es que no me o sea, filología, si no me equivoco, es conocer un poco todo de la cultura inglesa Claro, y tal y cual. Y aparte, cuando me di cuenta, dije, vale, no tengo nota en la selectividad para ir a traducción e interpretación, que solía tener notas altísimas, y sí. yo es que directamente tampoco me había forzado una barbaridad, porque filología tenía como un 6 o no sé qué. Entonces dije, mira, bastante que tengo con lo que tengo, y, y esa era la idea. Entonces, igual, si no hubiera hecho música, me habría ido por los estudios ingleses. Ujú. Estuve también ahí con la historia del arte, pero porque me gustaba mucho la asignatura, porque tenía un profesor de estos que lo vive muchísimo y tal, y él me lo propuso y tal, pero al final, pues no, al final quedó ahí. Hombre, historia del arte y música, la verdad es que de oro no te va a hacer. Exactamente, tampoco las otras opciones que tenía me iban a dar aquí un dinero de la leche, No, así que tampoco me arrepiento por ese lado. no. Con el inglés yo creo que hubiera sido la solución, ¿eh? Para ganar dinero, para Ahí, ganar ahí dinero. igual sí, ahí igual Ahí sí. igual sí. Aunque bueno, Pero sí que es ahora con cierto la... que no. Dime. Perdona, sí que es cierto que no, perdona. No, que no me veía yo. Es como que yo decía, a ver, mm, no sé cómo decirlo, como que estudiando una carrera que fuera como teórica y que no tuviera como cosas prácticas, es que no me veía, porque yo me veía haciendo cosas yo siempre he sido súper inquieta. Entonces yo necesito hacer cosas, tocar un instrumento, pues dibujar, hacer, no sé qué. Entonces a mí irme a una carrera que fuera principalmente teoría es que me daba palo, me daba una pereza eso, tremendo. Que sí que luego en el conservatorio tienen sus cosas de teoría, pero hombre, es un poco de todo. Sí, sí. Sí, es que tú hubieras sido lo suyo que estuviera en traducción, interpretación. Claro, Eso es pero lo de todas que... maneras no me arrepiento del camino que elegí. Mm. Porque sí que es cierto que cuando yo fui al superior no me cogieron en los sitios en los que yo había planteado, porque yo no planeé ir a Asturias a estudiar. Yo había planeado Zaragoza y Madrid, me presenté a los dos, lo que pasa es que ese año encima en Salamanca no salió ninguna plaza y éramos como 30 chelos para 5 plazas.
Entonces, y el nivel estaba muy alto y bueno, pues yo aprobé y todo eso muy bien, pero no llegué a tener plaza. Yo creo que en Zaragoza quedé la 10ª o algo así. Y claro, no llegué a plaza pues, por 5 o 6 plazas. Entonces luego fue cuando dije, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y entonces me di cuenta, no sé ni cómo me enteré, de que si enviabas como los resultados de las pruebas a ciertos centros de España, había ciertos centros que aceptaban alumnos de traslado. Entonces lo envié a Lugo, a Castellón, a Oviedo, no sé qué, y el primero que me llamó fue al que fui. O sea, fue pura casualidad, digamos, y bueno, la verdad que al final muy guay en Asturias. Para mí es mi segunda casa. Bueno, tú de otra manera ya estaba acostumbrado un poco al frío, ¿no? O sea, o más frío allí ¿El qué? más frío en Asturias que en Toledo, ¿no? Me parece a mí, ¿o no? Pues no necesariamente, ¿eh? Porque en Toledo cuando hace frío, tela, pero la lluvia, que ojo, no llueve tanto como la gente cree, ¿eh? O sea, el sol aparece, pero sí que es cierto que, eso sí, los años primeros que yo estuve sí que llovía más, con el tiempo ya no llovía tanto, pero yo me acuerdo un mes, que en un mes, pero esto no es exagerado, ¿eh? En un mes no vi el sol. Y encima me pilló con una lesión que no podía tocar, mira, estaba en la mierda porque yo decía, ¿esto qué es? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está? Entonces sí que es cierto que la falta, o sea, el sol lo he echado mucho de menos. Pero claro, tú ves todo eso verde y dices, por algo es. Claro, claro, exacto. Yo soy de Almería y aquí es todo marrón. Y cuando ve algo verde, sabes que cuando es verde, que decimos, toda la almerienses decimos, ¡ay, qué bonito verde! Que no estamos acostumbrados a verlo. Y es porque llueve. Claro, es que al final no puede ser todo perfecto. Así, sí. Sí, sí, dice, ¿dónde está el sol que yo lo vea, no? Pues ¿Dónde sí, está el sol? Que yo lo vea, exactamente. exactamente. Ay, pues sí, algo o pintora o traducción en inglés o Algo algo por de ahí. artes, humanidades, fijo. Sí, Porque sí, yo la ciencia se me da muy mal. Me pueden interesar, pero siempre se me han dado mal. Y la matemática ni te cuento. sí. Y además estoy pensando que con el tema de la IA, ahora los traductores están, o sea, las traducciones están siendo muy, muy buenas, ¿eh? O sea, Yo la verdad que cada vez que subo un reel me pone, activa las traducciones, tal, digo, no. Yo lo siento, pero no. Es que me niego. Porque a mí me ha pasado de que me salga, yo qué sé, yo veo contenido en inglés y que me salga y digo, ¿esto? ¿Esta voz? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es esta persona? Entonces digo, mira, pues yo si quieres pongo subtítulos en inglés, pero es que yo lo de que modifiquen el contenido y me pongan otra voz es que se me hace muy raro. sí, Llámame sí, clásica. sí, yo, es que yo no, vamos, de repente Instagram empezó a hacerlo y yo me veía hablando en inglés, en portugués, en hindi. Y yo Y dije, además creo que modifican, ¿no? Un poco la boca para sí, que sí, parezca que. sí, 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 además que dices, encontré. Este inglés es el que yo quería para el examen, para el C1, ¿sabes? O sea, Sí, sí, sí. Pues sí, es que con esas cosas igual tampoco tendría trabajo, la verdad. total, total. Bueno, entonces, pregunta número 4. Vamos a por ella. ¿Qué tal tu experiencia como chelista y como cantante? ¿Nos cuenta un poquito? Vale. Voy a empezar igual por la más escueta, que es cantante, porque he estado menos años, básicamente. Eh, Como cantante te diré que es duro. O sea, no el hecho de cantar. Cantar es una maravilla, tal, 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 me lo paso muy bien. Pero yo cuando entré al grupo, yo era una chica ambiciosa, tenía muchos sueños y tal, "Buah, vamos a pegar súper fuerte, no sé qué", y te das contra una pared, eso es así. O sea, te das contra todo lo que hay que hacer, el llamar a salas que te digan 100 que no y que 2 te digas que sí, no sé qué, o sea, el esfuerzo que hay que invertir, las horas de ensayo, las grabaciones, el dinero, no sé qué hay, o sea, es que son muchas cosas. Entonces, y luego igual vas a un sitio a cantar y para mí lo más duro ha sido cantar para 4 gatos. Que Uf, hay gente que igual no le puede importar tanto, pero sí que a mí me deprimía un poco cantar para poca gente porque era como, vale, esto no gusta o esto no interesa o lo que sea y no me motivaba tanto, fíjate. Entonces, sí que es cierto que luego he tenido otras experiencias tocando en escenarios grandes. O sea, tuvimos la gran suerte de ser teloneros de La Fuga y de Mago de Oz, no. porque el guitarrista la verdad que se lo curraba un montón y pues estuvo insistiendo y todo era porque venían, La Fuga vino a mi pueblo y Mago de Oz fue al pueblo donde ensayamos que estaba al lado. Entonces, pues con La Fuga fue ver todo un aparcamiento absolutamente petado de gente y bueno, yo me vine pero súper arriba, o sea, estaba muy nerviosa, pero me vine arriba como no me había venido en un concierto de una sala pequeña, ¿sabes?
Y con Mago de Oz lo mismo. Aunque sí que es cierto que con Mago de Oz no tanto porque hubo problemas técnicos y tal y al final tuvimos que tocar súper poco y estábamos un poco nerviosos. Pero yo para mí lo más duro es que se pinta de una manera y luego realmente las bandas que llegan a pegar son un porcentaje muy bajo, realmente. Y también tienes que, no sé, tienes que aportar algo nuevo, digamos, y tener esa valentía, ¿no? De aportarlo musicalmente hablando. Pero sí que es cierto que a mí cantar me ha encantado. Me ha encantado y también me he dado cuenta de mis limitaciones, porque algunos de los temas del primer disco eran muy agudos y yo decía, a ver, yo con el tiempo fui descubriendo que yo tenía voz de contralto, yo no tengo voz de soprano. Entonces hay temas que yo decía, yo esto no lo canto, no lo canto porque me ha pasado de estar en directo, o sea, a mí me ha pasado de estar en directo y perder la voz. O sea, que no salga un sonido por mi voz y yo diciendo, voy a tener que cancelar el concierto a la mitad. ¿Qué está pasando? O me ha pasado de soltar gallos y decir, no estoy llegando a las notas, o sea, esas cosas y bueno, pues yo que soy encima muy autoexigente, pues es complicado. Pero bueno, yo te diría eso en general y luego también que te tienes que acostumbrar a pasar muchísimas horas en carretera, porque a veces hacíamos mini giras de fin de semana y íbamos, me acuerdo una que fuimos Santander, Burgos y León, ¿no? León, Santander, Burgos, es que no sé cómo lo hicimos, la verdad, de un cacao, pero de hacer un viaje de la leche, un montón de horas, dormir y al día siguiente volver y dar otro concierto y luego dar otro y así y tal. Entonces sí que es cierto que la vida, o sea, aunque sí que es cierto que es como mi sueño frustrado, tampoco sé si a día de hoy estaría dispuesta a pasar mi vida en carretera de giras, porque creo que eso es como muy poco estable y para mí son demasiadas emociones fuertes todo el rato. Y que encima tienes que ser muy show. O sea, tienes que ser muy showman. Bueno, showwoman en Esa es tu... otra, esa es otra. Yo en mi primer concierto, yo estaba así pegada al micrófono, yo presentaba las canciones y yo cantaba. Yo decía, yo vengo aquí a cantar, ¿a mí qué me cuentas? Pero sí que es cierto que te das cuenta de que siendo cantante tienes que ser showman, o sea, o showwoman, tienes que ser como líder, tienes que mover a la gente. Y yo llegaba a escribirme guiones de las cosas que tenía que decir entre medias, porque yo siempre tenía mucho miedo escénico. Entonces, a la hora de cantar no tenía tanto miedo escénico, pero como me tuviera que poner a hablar, diciendo, ¿y yo qué os cuento? Si yo no tengo considero que no tengo esa labia natural que puede tener otras personas para hacer reír o tal y cual o no sé qué. Y claro, ahí sí que me encontré una cosa que dije, yo esto no lo quiero, pero va inherente a mi papel aquí. Entonces, a mí me hubiera gustado no tener que hacer tantas presentaciones yo, como no, a mí me dejas cantar y ya presentáis vosotros o lo que sea. Sí. Entonces, eso sí que era una cosa que estaba como en la letra pequeña. Sí, sí, que no se dice, pero es que tiene que ser como fingir ser muy extrovertido, querer conectar mucho con el público, meterte al público en el puño. Claro, exactamente, y hay veces que, a ver, el público, pues bueno, a veces está ahí viendo y dice, pues, ¿qué me está contando esta persona? Entonces, eso sí que me daba mucho palo eso, me daba mucho palo. Sí, sí, sí. Es que ser cantante es Y, duro, ¿eh? O sea, hostia, sí lo es. Sí lo es, sí, la verdad. y que en un instrumento se te rompe una cuerda y lo cambia y ya está. El cantante se queda fónico y nos ha jodido No, María para las flores. hostia, cuando tenía yo un concierto y 2 semanas antes cogía faringitis, qué pánico me entraba yo diciendo, madre mía, porque tal, y yo empezaba lo que era el protocolo de emergencia, empezaba a tomar infusiones de jengibre con limón con miel, que si aspiraciones de tomillo de no sé cuántas, intentar usar poco la voz, todo eso, y encima yo que hablo por los codos, pues tenía un problema gordo con eso. Entonces, claro, yo cada vez que llegaba a un concierto y estaba más o menos en la fecha decía, buah, es que me voy a poner mala, y me ponía mala. Ya, creo que también era un poco psicológico, ¿sabes? Pero sí que ahí, claro, tú puedes tocar la guitarra o tal, a ver, que lo haces mejor, peor, pero lo puedes hacer estando malo, de la garganta, teniendo mocos, lo que sea, pero cantar no. Entonces, claro, el instrumento está dentro de ti. Entonces ahí está la dificultad en ese sentido. Sí, sí, sí. ¿Y de Y chelista? luego de chelista, la pregunta era que qué es ¿cómo me has dicho? ¿Qué tal tu experiencia como chelista? Ah, vale. Pues también te voy a decir que agridulce, porque sí que es cierto que yo es que de pequeña tenía muchísimo miedo escénico. O sea, siempre tenía mucho miedo escénico, una barbaridad, y yo lo pasaba muy mal tocando en audiciones. Yo era como, yo quiero tocar, pero a mí no me ponga gente delante porque es que no puedo con mi vida. Y, y bueno, también es que considero que no lo hicieron muy bien algunas personas porque no puedes poner a una niña de 11 años a tocar delante de un auditorio de 200 personas sin haber tocado en todo el año.
o no puedes poner a tocar delante de todo el mundo en la calle, para hacer ese tipo de cosas que era como... entonces, bueno, Muy y mono de feria, ¿no? luego, Muy mono de feria. claro, y Yo aparte también me es he sentido así. como, claro, y yo que sé, que yo con el tiempo supe superar ese miedo escénico, porque si no, creo que no habría acabado la carrera, pero tardé muchos años en conseguirlo. Yo decía, pero si es que cómo voy, o sea, cada vez que tenía una audición era un nervio interno, un no quiero tocar. O sea, no quiero pasar por esto. Es que no quería, no me merecía la pena, ¿sabes? Y sin embargo sí me gustaba tocar. Pero sí que es cierto que en la adolescencia tuve muchos renuncios, pero quise dejar el cello muchas veces porque yo quería cantar en un grupo de metal. Diciendo, no, yo no quiero esto porque tal. Eh, y al final, pues seguí ahí y tal. La verdad que ahí gracias a mi madre que decía, no, pero inténtalo y tal y cual, porque sí que es cierto que hay ciertas edades en las que como no te hagan que te interese un poco, es que no te hace ni gracia, porque todo el mundo está tranquilamente por la tarde y tú lo que tienes que ir es a clase de conservatorio después de haber estado toda la mañana en clase. O lo que tienes que hacer es estudiar chelo no sé cuántas horas, o lo que sea. Entonces, como no se plantea de esa manera, pues yo tampoco o sea, yo siempre me lo he tomado como un deber. Y hasta que no era más adulta, no, o sea, creo que cuando he sido más adulta, incluso si me apuras, los últimos años de carrera es cuando de verdad lo he vivido de otra manera, ¿sabes? Entonces yo siempre me lo tomaba como mi deber, como mi, no sé, lo que yo tenía que hacer. Era lo que yo tenía que hacer y ya está. Eh, y creo que se emborronó mucho lo que yo podría haber disfrutado de la música, ¿sabes? Eh, y luego, pues sí que es cierto que yo personalmente considero que he tenido suerte en los profesores que yo he tenido, los profesores individuales que yo he tenido, algunos mejores, algunos peores, pero nunca se han pasado de la raya en ningún sentido. Y de hecho, los dos profesores que me dieron en el superior los recuerdo siempre con muchísimo cariño. De hecho, Juan fue uno de mis profesores durante la carrera y fue era como, no sé, como un padre para todos, ¿no? Era como un profesor que hacía que todos los alumnos entre nosotros no fuéramos competencias, sino que nos nutriésemos. Entonces, la verdad que ahí hacía un ambiente muy apañado. Luego, además, ese profesor se tuvo que ir, que nos dio muchísima pena. Pero sí que es cierto que luego vino una profesora que a mí concretamente me vino súper bien, porque era una persona que trataba mucho el tema del miedo escénico, era muy... O sea, tenía una pedagogía para mí muy buena, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues bastante guay. Pero sí que es cierto que esa es otra cosa. La música clásica se vende como que todo el mundo lo puede hacer y debería ser así, pero los instrumentos son carísimos. Una barbaridad. Sobre todo si tú vas al superior, es una absoluta barbaridad lo que cuestan los instrumentos. Y para eso no te preparan. Entonces yo tenía, pues siempre he tenido instrumentos igual de menos nivel del que yo estaba, pero porque es que era una burrada para una persona que no va sobrada de dinero, ¿sabes? Y, y en el último año de carrera yo descubrí que había un luthier en Madrid que alquilaba instrumentos de alta gama. Y entonces fue cuando en cuarto de carrera alquilé un instrumento de 130 años, un señor violonchelo. Y bueno, es que eso se tocaba solo. Eso es que era otro mundo. O sea, yo lo que podía pasar con el otro chelo 3 horas peleándome, con este chelo en 1 hora lo conseguía. Entonces, claro, también lo que es la materia prima es muy importante. Y sí que yo recuerdo que ya esos últimos años lo disfruté mucho más y esos últimos 2 años pude tratar bastante el miedo escénico, eh, pues, tanto en psicóloga como con mi profesora y tal, y leyendo un libro además que me vino muy bien. Y de hecho lo que hice fue prepararme especialmente, empecé a hacer conciertos en mi casa. Cuando tenía una audición, yo le decía a mi compañera, invita a X cantidad de amigos, hasta tal cantidad que vengan a verme. Y así me empecé a preparar y así poco a poco fui superando el miedo escénico, porque sí que es cierto que había veces que estudiaba un montón y yo sabía que lo tenía, era llegar al escenario y las manos me temblaban. Entonces, si tú cantas temblándote las manos no pasa nada, pero como te tiemblen las manos tocando el cello, apaga y vámonos. Entonces, en ese sentido, tal. Y luego ya lo que es tocar en orquestas para mí ya es el pic de la experiencia de instrumento. Porque yo he tocado con la Sinfónica de Oviedo porque hice las prácticas con ellos, que luego por desgracia vino la cuarentena y no pudimos hacer el segundo encuentro que teníamos, pero por lo menos pudimos hacer el primero y eso fue otro nivel. O sea, una absoluta pasada. Y luego también he tocado con alguna otra orquesta, con la Orquesta Joven de Burgos, y ya te digo, eso es una pasada. La verdad que me gustaría cuanto antes recuperarme de la lesión porque creo que todavía me falta por disfrutar de la música desde otra perspectiva, más sana. Porque ahora Pero mismo eso te estás puedo decir. lesionada de...
Sí, se puede saber. Bueno, Yo no he preguntado. no, sí lo digo porque es una lesión, pero bueno, yo he tenido otros problemas aparte de la lesión. Yo he tenido muchos problemas con los dolores y tal. Pero actualmente de la que yo me estoy recuperando es un codo de tenista y de golfista juntos. Los O dos, sea, o sea, por dentro y por fuera. tendinitis de estos tendones de aquí y de estos de aquí también, bilateral. Entonces la tuve en la carrera, pero la pude tratar en ese momento y la traté bien y tal y cual, y luego empecé a tocar, no sé qué, pero luego pues hubo dos sucesos concretos, que fue uno, tocar la quinta de Beethoven de primer cello con una orquesta después de 2 años sin tocar, que fue una barbaridad la paliza que me metí. Y yo encima no puedo hacerlo, yo es que tengo que vivirlo a tope. Entonces, claro, yo lo di absolutamente todo. Y luego, aparte, estuve trabajando de hostelería un verano entero. Entonces, yo me dolía todo. Yo iba con ibuprofenos al trabajo, yo me ponía una codera, me ponía una rodillera, me ponía lo que fuera, porque es que no tenía otra. Hasta que un día me desperté, tenía el antebrazo este hinchado, el tendón se me había hundido y digo, ay Dios mío, que me quitan el brazo, que me amputan el brazo, Dios mío. Yo de verdad lo pensé, yo digo, me quedo sin brazo. Y entonces ya fui a urgencias y pues ya me cogí la baja y no sé qué, y pues a partir de ahí empezó todo y esto ha pasado hace 2 años igual o más. Más de 2 años, 2 años y medio más o menos. Y desde entonces pues me estoy recuperando porque no solo es la lesión, sino que viene de un todo, o sea, de un desequilibrio general. O sea que... Pero y lo de tener codo de tenista y de golfista a la vez, ¿eso por qué acumula? O sea, ¿por qué te lo quedas todo? O sea, no puedes repartirlo un Ya, eso poco. digo yo, eso digo yo. O uno u otro. Aquí tiene que. No se puede. Todo, pues así, ¿no? Se puede todo. Pues es que como este brazo ya empieza mal desde el cuello, o sea, este Mm, brazo yo tenía la escápula alada, bueno, y todavía sigo corrigiendo eso. El problema venía de la espalda, entonces concretamente este brazo me ha dado muchos problemas en general, el brazo, el hombro, todo, la muñeca también. Incluso después de tocar, o sea, después de acabar el superior, que yo ya no tocaba, estuve 2 meses con la muñeca que no podía moverla, o sea, cosas como que no tenían explicación, ¿sabes? Y principalmente fue por mala técnica, porque yo llevaba toda la vida haciendo mucha pinza tocando, que es una cosa que se hace un montón, pero que no se tiene que hacer tocando, y también por pasarme a veces estudiando, porque sí que había tenido alguna vez un dolor así súper pequeñito y tal, pero fue una vez que hice un pasaje de un concierto súper difícil, que me acuerdo que me dijo mi profesor, no te pongas a estudiarlo mucho de seguido, porque tenía dobles tensiones, que es como una barbaridad de estiramiento con la mano, ¿no? Y me gustaba tanto esa parte del concierto que no podía parar. Entonces me tiré un día 2 horas y a partir de ahí empezó ahí a no sé qué y bueno, pues poco a poco digamos que las cosas que yo iba haciendo tampoco ayudaban a la lesión. Entonces es una lesión que tengo bastante cronificada por eso. ¿Y el por qué los 2 sitios? Pues uno supongo que por exceso de uso y el otro supongo que también por tirar del carro y decir, no puedo más con mi vida, ¿sabes? claro. Cuando te revienta uno, pues pones. Abriendo el otro. Exacto, exactamente. Es como cuando tienes un lado Eso de la es. espalda bueno y otro malo, y al final tienes los dos malos porque el que era bueno Claro, lo ha sobreforzado. exactamente, porque si tú, al igual que si tú tienes un músculo súper tenso, pues luego el antagonista está el pobre tirando así por su vida que no puede más. Sí, Entonces es un poco todo eso. sí. Oye, pues muy bien, buena experiencia como chelista y como cantante, ¿no? O sea, no No está me puedo bien. quejar, la verdad. Sí, 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 sí. Entonces, pasamos a la pregunta 5. Tesónica, ¿crees que, como se suele decir, la música de antes era mejor? Qué preguntas más interesantes tienes hoy, ¿eh? Ay, gracias. De verdad, ¿eh? Mm, yo no creo que la música de antes fuera mejor que la de ahora. Mm, considero que es que también antes el contexto que tenía Bach, por ejemplo, era lo que hacía la gente de su alrededor. No, a día de hoy tenemos un contexto muy diferente, no solo porque es otro estilo de música o tal y cual, sino porque tenemos un popurrí de estilos tremendo. Existe todo, o sea, todo lo que te plantees y lo que no te hayas planteado también existe. Y también puedes escuchar a Bach, y también puedes escuchar renacentismo, y también puedes escuchar... Entonces, realmente nosotros tenemos como mucha perspectiva de todo y claro, antes sí que es cierto que la música clásica que nosotros hemos heredado realmente era la música de las altas esferas, o sea, la música de las cortes, la música del rey de no sé qué que te ha pedido un encargo de no sé cuántas. Entonces,
Es que sí que es cierto que los músicos seguían siendo no muertos de hambre algunos. O sea, de hecho, Bach, hasta 200 años después de su muerte, que no es que fuera un muerto de hambre, pero no le conocía, o sea, no era tan, ¿no? Sí. Entonces yo considero que no es que sea mejor o peor una cosa que otra, sino que antes se tenía mucho como el academicismo y mucha gente piensa que por ser música que se puede estudiar y música que se toca en partitura y música que tiene unas reglas como muy estrictas y muy tal, es como mejor. Pero no tiene por qué realmente. O sea, a día de hoy se hacen absolutas obras de arte. Sí que es cierto pues que también hay mucha mierda, pero es que en su día también había mierda. De hecho, considero que hay muchos compositores que han llegado, no compositor en general que sea una mierda, ¿vale? Pero sí que han llegado obras de compositores que, en mi opinión, pues es que era quien era y te ha llegado su obra número 200, 500 millones, porque había gente que era muy prolífica en lo que era el contenido, o sea, la cantidad, pero porque le hacían encargos, porque es que realmente era la reina de no sé quién te ha pedido una obra de tantos minutos para no sé qué y para no sé cuántas, y lo tienes que hacer porque es dinero. Entonces, realmente, cuando empiezas a descubrir eso, dices, pues oye, pues igual no hay tanta diferencia en ese sentido. Entonces no considero que la música de antes sea mejor que la de ahora. Sí que considero que sí que es cierto que en el mundo mainstream se tiende mucho a la comodidad auditiva. Por ejemplo, la gente mucho... Yo es que este melón no lo he abierto todavía, lo del reggaetón. La gente habla mucho del reggaetón. Pero, por ejemplo, el reggaetón, ¿por qué funciona? Porque tiene una estructura que se ha utilizado muchas veces y que te resulta familiar al oído. Entonces tú escuchas una canción nueva de reggaetón y parece que ya la has escuchado. Y hay muchas personas, y considero que hay canciones que a la primera escucha ya la tienes, y hay otras canciones que hay que digerirlas. Y normalmente para mí, cuanto más te toque digerir, mejor es. Porque significa que te está rompiendo todos esos esquemas que tú ya sabes por dónde va a ir, la predicción, el no sé qué. Cuando te rompes esos esquemas, a mí me gusta más porque lo puedo seguir escuchando muchísimo tiempo y no me canso. Es como, por ejemplo, la ley innata, ¿no? Que veníamos hablando antes de ella. Cuando salió Dulce Introducción al Caos, la gente decía, ¿esto qué es? Y mira ahora. ¿Por qué? Porque la gente decía, es que no las veo venir. No sé por dónde viene la música. No tengo ni idea. Y esto, pues a mí me resulta incómodo porque estoy en un lugar que no sé lo que va a pasar. Entonces creo que eso sí que es cierto que se tiende mucho a la comodidad y a la zona de confort auditiva, porque eso existe. Entonces yo creo que sí que falta a veces un poquillo, aunque yo creo que depende también en qué mundo te muevas, ¿no? Pero falta un poquito darle ahí ese rollo de decir, joder, pues que suene las cosas un poco distintas, ¿no? Pero vamos, eso me ha pasado, o sea, hay gente que dice que el reggaetón suena todo igual y pueden tener razón o puede que no, pero yo también he escuchado bandas que a mí me sonaban todas igual, e igual eran de metal. Entonces, claro, yo creo que depende también de la riqueza de los compositores en ese sentido y de cuánto se atrevan a traspasar los límites, porque al final la música es romper límites. Si es que ahora está todo hecho, tienes que romperlo todo lo que puedas. Sin transgredir. Exactamente, Ahí está el rostro agresivo. exacto. Exactamente, ¿por qué fue Robert tan conocido? Pues porque el tío hizo lo que le dio la gana y pues en su día le llamarían loco. O sea, y en su día la gente diría, este tío no sabe ni lo que está haciendo. Un yonki, un yonki. Claro, pero es que realmente, por desgracia, tienes que pasar por eso. La mayoría de personas que han sido visionarias se han visto como locas en la historia. Y ahora decimos, ah, pues qué grande, tal. Pues igual no le soportaba a nadie porque decían que estaba loco, esto, ¿qué coño me estás contando? ¿Sabes? Total, total. Entonces mi conclusión es que no es ni mejor ni peor. Es distinto. Bien, bien, bien. Sí, pero yo pienso igual que la música de antes, claro, efectivamente, lo que nos hemos quedado ha sido con los hits. Lo que no fue un hit, pues desapareció en la historia. Mira, de hecho, venía escuchando desde el trabajo, venía escuchando porque a veces escucho radio clásica, ¿no? Y a veces pues te ponen a hablar de compositores. Y mira que soy abierta, ¿eh? Pero se ha puesto a hablar de una pieza de Falla. No me preguntes cuál es. Sé que se lo mandó una reina de no sé qué, una princesa de no sé cuántas y tal, y era como un capítulo del Quijote o algo así. Y claro, la manera en la que tenía la cantante de cantar y decir todas las palabras a la vez que cantaba como en ópera y decirlas y tal, te juro que a mí me ha parecido un pegote. Es que me ha entrado la risa. Y es Falla. Estamos hablando de Falla. Que es como Falla. Pero a mí me ha entrado la risa. O sea, y lo he intentado, ¿eh? Pero al rato lo he tenido que quitar porque es que no me estaba gustando. Entonces, claro, también tenemos mucho el renombre de la gente. O sea,
Porque, claro, no va a haber algo que haga falla, que esté malo. Claro, Pero todos ¿cómo son va a ser una genios, pieza? son ¿Cómo no te va a genios. gustar esta pieza de Bach? ¿O cómo no te va a gustar? Pues mira, yo una vez fui a ver una ópera de Debussy y no me gustó nada, pero nada. Y Debussy me puede encantar en otras piezas, porque no me gustó. Porque, pues, yo qué sé, no resonó conmigo. O el tío este hizo la ópera porque se lo encargaron y dijo, "Ah, esta mierda", y no le interesa. Yo qué sé, por lo que sea. O porque luce más en otras cosas que en ópera. Entonces es muy relativo. Mm. Sí, que por muy genios que sean, pues también hay obras de esos genios con los que no conectas, no te gustan, no... Y que, en fin, Claro, que no se puede ser un genio siempre, que a lo mejor tiene una genialidad y luego esta, pues mira, tenía que hacerlo porque pasado mañana tengo que entregarla y ahí va. Y... claro, claro, sí, sí. Y es que además muchas de las piezas, porque es que yo esto hasta que no lo empecé como a entender, es como, no, porque la gente componía o lo que tal, igual, que sí, que muchos compondrían lo que les salía del corazón y del alma, pero muchas otras piezas de esos compositores son de relleno, o sea, son me encargaron esto y me daban muchos dineros, así que tuve que hacerlo. Y no me apetecía una mierda, o no me gustaba lo que me estaban planteando, pero lo tuve que hacer. Entonces realmente es igual claro, tú para crear algo bueno tienes que crear mucha mierda antes, que eso poco se habla de eso. Nos creemos que el Entonces, éxito viene de principio, y sí, sí. pero no, entonces eso. Sí, de hecho, Vivaldi, por ejemplo, que me he acordado hablando de eso, Vivaldi decían que componía más rápido que sus copistas, quiero decir. Los que Sí, copiaban su música, él componía más rápido. Él iba ta, 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 ta. O sea, ¿tú crees que se calentaba mucho la cabeza Vivaldi? exactamente. Ve Porque es que esto así. además, Y ya cuanto está. más reglas tenía la música, más fácil era, entre comillas, oye, entre comillas, Ujú, pero más fácil era en ese sentido porque además Vivaldi es el rey ¿cómo se dice? De las progresiones armónicas. ujú, Entonces sí que es cierto que bueno que tú puedes escuchar una obra de Vivaldi y otra y reconoces que Vivaldi, pero igual te escuchas todo el este y dices, joder, me está sonando todo un poco igual, o es que depende realmente ujú. de todo eso. O yo que sé, Mozart, Claro. pues igual, es que también sí era un niño prodigio, pero al final era un niño componiendo. Entonces, ¿hasta qué punto realmente es tan buena la música que nos ha llegado y no es tanto por el renombre que se le han dado a los maestros? Porque luego llega la obra de cierta compositora que ni Cristo ha hablado de ella, e igual es mejor que una sinfonía de Haydn, ¿sabes? Claro, claro. Pero, como Pero era tienen mujer, renombre, era mujer y las y es mujeres, que, es que las claro, mujeres no les daba para claro. hacerlo. Entonces, claro, Claro, es que la ¿sabes? propia Clara Schumann, tú lo sabes también, creo que hiciste... Madre mía, la pobre mujer lo que tuvo que vivir. La propia Clara Schumann decía que una mujer no debía componer y que bla, Sí, bla, bla, sí, o bla. sea, tenía un síndrome de la impostora, la pobre mujer, y normal, también te digo, lo tenemos a Claro, día de hoy, no lo vas a tener en esa época, y más con el marido que tenía. pues Que ya mira ves. que me gustó Schumann, pero es que cuando descubres de ciertas cosas te deja de Sí, gustar ciertas cosas. sí, Schumann es que es un poquito también especialito también. Es Sí, especialito. es que también yo creo que habría que conocer a todos los compositores que conocemos, la verdad. Sí, Habría que sí. conocerles en persona a ver cómo eran. Sí, Schumann decía, tiene frases, fíjate, Schumann estaba un poquito de la cabeza, estaba un poco regular, ¿no? Hombre, ahí acabó, en un manicomio, ¿no? Eh, Exactamente. pero él decía, entre las teclas blancas y las negras, me quedo con las negras. Tienen mejor ritmo y mejores caderas. ¿Dijo eso Schumann? Ay, santa madre, pues Y dice, ahí lo tienes. maestro, si usted no puede ni tocar las llaves porque le da cosas al tocar metal y cosas así. Maestro, ¿qué dices tú de teclas blancas y teclas negras si no puedes ni coger las llaves de tu casa? ¿Sabes? Es que sí, o yo qué sé, yo no me acuerdo qué compositor fue. Ay, no me acuerdo quién fue. Pero fue uno del romanticismo que, bueno, como se hacían piezas tan, que si una octava, un no sé qué de piano, se intentó alargar los dedos cortándose aquí. No le salió bien. Spoiler. Pero que estaban cucú algunos. O sea, es que Lo que has a saber. contado, a Schumann le pasó parecido. Schumann decía que si el dedo de la mano derecha, el 4, bueno, el 3 en cello, supongo, Sí, el 4 en piano, era inútil, el de la izquierda más todavía. Era ya una estupidez tenerlo. Entonces se hizo una máquina que le tenía este dedo puesto así, empezó a componer una obra para 9 dedos. La hostia. máquina un día se le fue, porque Schumann como compositor era muy excelente, pero como ingeniero no tanto. La máquina se le fue para atrás, le dobló el dedo para atrás
¡Oh! no cicatrizó bien, se le quedó eso mal soldado y de hecho ya no pudo, ahí acabó su carrera pianística. De hecho, si Clara Schumann empezó a triunfar de verdad, fue porque como Robert Schumann no podía tocar el piano, la única que podía tocar su obra Mm. era Clara. Ah, mira, pues esta historia no me la sabía. Claro, pues fue porque Robert Schumann se jodió el dedo. O Pues sea, porque estaba cucú de la cabeza. estaba un poco Pues cucú. exactamente. Sí, sí, Exactamente. sí. De hecho, intentó suicidarse también, Robert Sí, Schumann. O de sea, hecho, de hecho, no sé si se tiró un río, no me al ring acuerdo se tiró. ahí. Primero Sí, tiró el anillo de y matrimonio y luego se tiró, ¿eh? pero es que además, esto lo contaba yo creo en el último vídeo que hice porque resulta que Brahms, bueno, hubo ahí cosillas Ujú, entre sí, Brahms sí. y Clara, ¿sabes? No me Sí, sí. extraña también por otro lado. Pero es que Schumann también le tenía como a Brahms, wow, Brahms, tal, no sé qué. Y dijo que el único que podía ir a visitarle era Brahms, su mujer no. Digo, ah, pues muy bien. Qué agradecido, ¿eh? Muy bien. Sí, 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 sí. Y ahí Ya, quedó, sí. ya. O sea que muy. O sea Bueno, que sí, como te pongas a sacar los trapos sucios de los compositores y muchos porque no nos ha llegado, que si no. claro, claro. Exacto, exacto. Hombre, yo sé que Wagner cuando murió, que Wagner era un poquito, vamos a decir, del señor del bigote, Del- del pintor austríaco, no, pues eso le decir. Cuando murió su mujer, Cosima Wagner, antiguamente conocida como Cosima Liszt, porque era hija de Liszt, Ujú. quemó un montón de manuscritos de Wagner donde ponía verde a cierta religión. Ostras. Entonces, para que no Ostras. se dijera, además, ya había hecho Wagner un libro que se llama El judaísmo en la música, donde por qué los judíos no pueden hacer música. Sí, 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 sí. O sea, sí, sí, tenía como un libro y que como que, bueno, la autoría no estaba tal, pero cual. Pero es que vamos, Wagner además era un megalómano ese tío. O sea, hay la ópera del Anillo del Nibelungo que dura 17 horas o no sé, es una barbaridad absoluta. Él dijo que en el estreno se iba a crear un auditorio especial para el estreno. Y dijo, tiene que ser que se estrene y que el auditorio se queme. En plan, que se destruya. Solo tiene que existir para esta obra. ¿Pero qué me estás contando? Y para empezar, ¿qué me estás contando con una pieza de 17 minutos? Ahí hay paja. Ahí no me jodas. A mí Wagner me cae mal. Y tampoco me gusta tanto su música. Me parece que está sobrevalorado, la verdad. Hay una frase, criticando a Wagner, hay una frase de Rossini que me encanta, que dice, Wagner tiene sus buenos momentos y sus terribles cuartos de hora. Muy traído por Rossini, efectivamente. Sí, Rossini sí, es un sí. máquina, Rossini era un Tenía que máquina. ser, tenía que aguantarle al Wagner ese. O sea, ojo. Porque claro, es que el Anillo del Nibelungo y la cabalgata de las Valquirias, pues sí, es una pasada, pues sí, tú lo escuchas y parece que estás viendo salir Valquirias del cielo, o sea, es una absoluta pasada. Pero más allá, tú empiezas a escuchar el resto de la música y para mí metía mucha paja, o sea, en mi opinión no es para tanto ese compositor. Sí, exacto. Exacto. Está diciendo que el equivalente a la actualidad, dice Damati, dice, el equivalente a la actualidad es el borrar todos tus tweets para que nadie te saque tu mierda que escribiste con 17 años. Exacto, Y es lo exacto, es como, que... mira, sí, mejor voy a pasar a la historia, ya que he hecho todo esto, voy a pasar a la historia sí, intentando no manchar mi nombre, si puede ser. sí, sí, sí. Y la biografía de los músicos es increíble, porque tú lees la autobiografía y la autobiografía, ellos, claro, cuando tú cuentas tu vida, Es que, ¿qué vas a contar, tío? O sea... ¿qué va a contar? ¿Tu fracaso? No, cuentas tu éxito y además como si fuera, ¿sabes? Sí, sí, exactamente. Mejor biografías de gente externa, Sí, 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 porque que no tienen tanto sesgo. exacto, exacto. El propio autor, claro, va a decir lo mejor de sí y no va a nunca a criticarse ni a decir nada, ni aquí me he equivocado, ni nada de nada. O sea, Exactamente, es que es una jungla, si no. claro, exacto. Bueno, entonces, pregunta número 6 que casi me la responde antes, que digo, verás tú, me va a pisar la pregunta número 6. Tiene dos partes también. ¿Qué opinas del reggaetón? ¿Y qué opinas de la música contemporánea académica del conservatorio? Vale. Es que yo el melón del reggaetón no lo he querido abrir porque digo, porque es que me comenta muchísima gente diciendo, esto sí es música y no el mierdetón. Y yo, si supieran lo que pienso del reggaetón, porque a ver, no te voy a decir que me gusta en plan, buah, lo escucho. La verdad es que yo nunca activamente he escuchado reggaetón, o sea, igual alguna canción como muy puntual y tal, pero sí que nunca lo he escuchado activamente. Pero no me escondo. Yo he bailado reggaetón, yo he escuchado con amigas reggaetón porque lo escuchaban, porque tal, y,
Y personalmente creo que el reggaetón antiguo, ojo, yo estoy hablando del reggaetón antiguo, el electro latino y todo esto, cuando pegó, realmente me parece que hacen una función de un tipo de música y que, pues, mientras no, de hecho, no sé si era Arcángel o no sé quién lo dijo, digo, a ver, yo lo que soy es, pues, un cantante y que me puedo poner autotune y tal, yo no sé teoría musical y tal y cual, pero es que realmente la música tiene que ser compleja. Depende de para qué. Igual de fiesta, pues no te pones a escuchar un nocturno de Chopin, ¿sabes? Que igual sí, es que depende de cada igual, ¿no? Entonces, me parece que lo de yo, por ejemplo, no apoyo esa afirmación de que el reguetón no es música, Ujú. porque música es. Que te guste más, que te guste menos, que sea más simple, pues sí que es una música simple, eso es así. Pero por otro lado te voy a decir, Eric Satie componía música muy simple, porque era minimalista. Y eso es mala música, porque si tú te pones a analizarla dices, esto es súper, que son 4 notas realmente. Entonces, creo que también se ha relacionado mucho a que las letras, que sí han sido muy explícitas, muy tal, pero creo que también en parte ha sido porque las letras que nos ha venido han sido en castellano, porque realmente si te pones a ver letras de los Beatles, te pones a ver letras de ciertos grupos de metal, de rock y de tal, dices, Dios mío de mi vida. O sea, hay letras que son muy bestias, de muchas cosas, o letras de temas de pop que se conocen, ¿no? Hay un tema de, no me acuerdo de quién es, que se llama Blur Lines, que es súper conocido, Sí, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Sí. que dice unas barbaridades. O sea, si tú te puedes saber la letra, dices, ¿qué barbaridad me estás contando? Pero como está en inglés, ¿No te no lo vemos enteras? de esa manera. Y Claro. los Beatles, como cantaban con ese estilo tan tal, pues igual no te ibas tanto a la música y tal, pero es que tenían canciones que ciertas letras dices, cuidado con esto. Entonces yo creo que también es porque hemos tenido toda la información. Nos han estado diciendo letras explícitas a la cara y en nuestro idioma. Entonces yo creo que ha sido muy polémico también por eso. Pero yo no odio el reggaetón, me parece que hace su función y punto. Que igual me parece que sí que está llegando un poco a que no tiene más para explotar, porque si sacas un tema nuevo de reggaetón tampoco vas a aportar tanto nuevo, más ahora también, porque antiguamente creo que también ciertas canciones antiguas de reggaetón, como las que hacía yo que sé, Don Omar, o no me acuerdo cómo se llama este Daddy tío. Yankee. No sé. Bueno, el Daddy Yankee igual no, pero hay ciertas letras de Don Omar, por ejemplo, que dices, joder, pues esta letra está bien. Es una letra de amor bastante elaborada, tampoco es. Lo que pasa es que, claro, como te meten ahí un ritmo o un tal, pero realmente los temas no eran tan monotema. Lo que pasa es que, claro, si te ponen otros temas ya más explícitos y más tal, pues te vas a quedar solo con eso. Entonces, no es un género que me guste especialmente, pero yo no le tengo ese hate, digamos, al reggaetón como tal. Ujú, ujú. ¿Y la otra cuál era? Oh, La... vale, sí, sí, sí. Es que encima en esto tengo conocimiento de causa, porque yo he tocado esa música. Claro, claro, todos hemos Eh, tocado esa música, o sea. exacto, porque una de las asignaturas que yo tenía al superior era, que además era una optativa, yo creo, música contemporánea. Y es que además me acuerdo que era una profesora interina que había venido ese año, tal, de esto que la ves a la pobre que está desubicada, ¿no? Y que solo me apunté yo y otro chaval. Y no coincidíamos en el horario. Y al final consiguió que coincidiéramos y hacer un dúo, ¿vale? Pero hasta entonces, lo que yo hacía en clase con la profesora era descifrar partituras, tanto por el idioma como por qué coño pone aquí, qué tengo que hacer aquí. Porque había una partitura que ya no me acuerdo de quién era ni de qué era, pero no veías notas. Y pentagrama yo no sé ni si había. Es grafismo, es dibujo. Eran dibujos, eran, y ahora esto, y ahora no sé qué, y no sé cuántas, y ahora da así unos golpes al cello, y ahora toca con el arco al revés, y ahora coge esta nota y mientras tocas la bajas una octava. Eso sí que me gustó, eso fue muy divertido, pero eso no lo puedes hacer muy a menudo porque el cello dice, chico, yo no estoy preparado para esto". Em, a mí me parece que es como una manera interesante de explorar hasta dónde llega la música, decir, pues es que realmente es como una representación de lo que tú puedes hacer si le das a una persona random un instrumento que empieza a decir, ay, a ver cómo suena la caja de resonancia. Pues mira este ruido que hace. Y si toco, en vez de en las cuerdas, toco en el cordal de abajo, que es una pieza, y si toco ahí, pues resulta que hace un armónico, o que vibra el instrumento, no sé qué. Y si toco con el arco por debajo de las cuerdas en vez de por encima, o sea, es como un easy, hago esto. ¿Qué pasa? Entonces, por un lado, eso está guay, y por otro, pues a veces es infumable. O sea, está muy bien como experiencia de tocarlo. O sea, a mí sí me parece divertido tocar, pero de escuchar no. O sea, es que yo no.
sea, yo no es algo que vaya a escuchar por gusto y de hecho, un tío muy famoso del siglo XX, el que hizo, es Schoenberg. Por ejemplo, La noche... ¿Cómo se llama La esta pieza? noche estrellada, no, ¿cómo se No, llama? es que me estaba saliendo a mí La noche estrellada. Ah, fíjate, sí. Coño, Ah, la... me cago en la leche. Bueno, no me acuerdo, sí. Google. La noche. Que nos lo diga alguien por el chat. Pone Schoenberg la noche y ahí sale. Bueno. Pues esa pieza, por ejemplo, sí me parece una pasada. Pero porque no... Transfigurada. De hecho, Transfigurada, eso. Laruca la ha dicho. Gracias, Laruca. Pues esa noche transfigurada, que por cierto, muy buen nombre, lo de transfigurada, no sé cómo se me ha olvidado. Es una pieza que sí me gusta. O sea, Claro. sí que digo, joder, qué pasada esto. Y tiene muchas disonancias. Bueno, igual es bastante clásica para ser Schoenberg. Es que es de su primera obra. Exactamente. Antes de que Schoenberg fuera Schoenberg. Exacto. O sea, Pero luego escuchas Pierre Boulez y yo no lo soporto. Es que no me gusta, pero ni un pelo. Es que prefiero el reggaetón, sinceramente. Más que nada porque yo lo disfruto más. O sea, lo puedo disfrutar más de escucharlo. Que te puede parecer interesante igual ver un concierto, pero tú te vas a escucharlo y dices, ¿qué me estás contando? ¿Esto qué es? Entonces, y luego ya cuando te vas a cosas ya como de... Ay, quería mencionar a Bela Bartok, que me encantaba. Ese sí que me gustaba a mucho mí no. porque... Claro, es que depende. Me gustaba mucho ciertas cosas que hacía, eran como muy, no sé, sí me llamaba la atención. Había otras piezas que igual no tal, pero sí que de esos compositores, para mí Bela Bartok sí me gustaba. Pero ya te digo que es que son cosas y cuando ya te vas al punto de, no sé, es que yo me acuerdo en una asignatura que dábamos contemporánea, que había unas piezas que eran, era de Valcárcel, creo que era, o Valcárcel, que eran unos audios de teléfono y esa era la pieza musical. Yo, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Entonces, bueno, pues hay que cogerla con pinzas a la música contemporánea y considero que la gente que se hace de entendida de todo eso, en plan, no, porque esto, tal, no, igual, porque no sé qué, eh, yo creo que es un poco pose, ¿sabes? Porque sí que es cierto que no es lo mismo hablar de música contemporánea como la música que se hace ahora en la música clásica, porque hay artistas Sí. que tú puedes ver un estreno de una pieza y tal, y sí que tienden a tener cosas como contemporáneas, pero también mezclan un poquito todo lo que ha Una venido de herencia. neotonalidad, sí, una neotonalidad. Algo así, exacto, Empieza a sí. tener vuelve un poco no la tonalidad pura como la que hacía Mozart, pero sí que nota un reposo, nota una tensión, nota, pues eso, no es Sí, y además, Hmm. si no hubiera sido por Schoenberg que se puede hacer el tonto con las Con piezas el estas, o por docafonismo, no sé sí. quién y tal, pues igual los compositores de ahora no tendrían ese bagaje. Entonces yo creo que todo aporta a la historia, pero tampoco considero que tenga que ser una cosa que necesariamente, porque yo pasé por mi época de decir, Buah, es que la música contemporánea tal. También pasé por una época de decir, es que tienes que entenderla para... Y ahora estoy en la época de ambas. De decir, mira, pues hay veces que sí lo tienes que entender para que te guste, pero es que hay cosas que son infumables. O sea, que no... O sea, no... Hay cosas que no se sostienen. A mí me decían cuando yo la música, yo también tuve mi época de mucho hate de la música contemporánea. Sigo un poco así en esa época todavía, pero ya no tanto, ya me he hecho mayor. Y, y yo decía, mi profesor me decía, es que Alejandro, es que tienes que hacer las tres escuchas. Porque tienes que Ujú. escuchar tres veces una obra antes de decidir tal. Y yo diciendo, mira, yo es que la escucho una vez. Y si de primera no me entra nada, no voy a perder el tiempo en escucharla otra vez. O sea... Pues mira, yo estoy un poco entre medias de lo que dices tú y de lo que dice tu profesor, porque sí considero que hay piezas y canciones y todo eso que sí se tienen que escuchar más de una vez, porque la primera igual no te termina de convencer, pero hay otras que las escuchas 3 veces y no te gusta tampoco. O sea, y si te termina gustando con 10 veces, igual es porque ya la notas familiar, Claro, pero porque porque el a oído mí se me te ha ha hecho. llegado, Claro. exactamente, a mí me ha llegado a pasar de canciones que yo que sé que se hacen súper populares, ¿no? En el mundo mainstream y decir, tío, es que no las soporto. Por ejemplo, la de Eurovisión, esta de Mi amore, mi amore. Sí, espresso macchiato. es que no es para tanto, en mi opinión, ¿vale? No es para tanto, está sobrevalorada. Y Y yo cada vez que, que... y que es de Rossini. El papel de Sevilla. Ni, 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 Ah, sí, sí, ni. sí, es un poquito el rollo. Lo que pasa que eso, claro, como son dos notas realmente, pero sí que esa canción para mí no me parecía para tanto. La gente hizo
aquí un boom de esa canción y claro, me acuerdo que mi padre la empezaba a cantar cada 2 por 3 y le dije, para, para porque no la soporto, es que no, o sea, ya le tenía asco, hasta que llegó un momento en el que no me acuerdo si en una boda la pusieron y yo dije, bueno, venga, voy a cantarla y a bailarla y ya está, y ¿sabes? Entonces al final, pues bueno, por cansinería te entra, ¿sabes? Pero hay veces que, pues, que no. O sea, hay veces que no hay por dónde pillarlo y ya está. Sí, pienso igual. O sea, a mí me pasó eso mucho con el café, que me dicen, no, pero eso es solo cuando lo pruebas. No, yo lo siento, pero lo he intentado muchas veces. No me gusta. ¿No te gusta el café entonces? No lo soporto. Me gusta mucho cómo huele, pero no me gusta el sabor nada. O sea, me gusta el olor a café, pero no me gusta el sabor y yo es que soy de té. Yo soy muy friki del té. Qué fuerte, qué fuerte. Perdón. Perdón. Lamento estos chistes, lo lamento. No, es que había que hacerlo. Ay. Bueno, entonces, el reggaetón, entonces, entre la música contemporánea y el reggaetón, bueno, ya le hemos dado un buen toquecito a cada uno. Le hemos dado un Sí. buen viaje, yo creo que sí. Y entonces pasamos a la pregunta número 7, que es, ¿extremo duro o Bach? Justifique su respuesta. No me jodas, tío. ¿Por qué me pones en este aprieto? Porque soy así de cabrón, si te digo la cosa es mentira. Madre mía. ¡Ah! Estoy entrando en pánico. A ver. Yo te voy a decir lo primero que he pensado. Extremo duro. Yo lo sabía también. Porque, a ver, Bach es una maravilla, Bach me encanta. Y todo eso, y bueno, pues, ¿qué te voy a decir de Bach, no? Pero es que extremo duro para mí es más completo en lo que viene siendo los sentimientos en los que yo oscilo, digamos, en los que yo orbito. Porque a pesar de que Bach tenía canciones que eran puro metal, porque es que eso es así, considero que el rock, el metal, luego la manera de la voz, la letra, todo eso para mí es como que lo hace mucho más completo. Y Extremoduro me ha sorprendido a tantos niveles. O sea, a tantos niveles. Yo cuando lo conocía, por el nombre, de hecho, yo pensaba que eran más bestias. Yo pensaba que eran más metal y tal. Y cuando lo empecé a escuchar dije, bueno, pues es rock, tal, no sé qué, pero es que depende de lo que escuches, es tan distinto y ya tiene un bagaje en mi vida de canciones que me recuerdan a sitios, a sentimientos, frases que no, o sea, es que también el cómo componía Robe las frases que hacía, es que, o sea, no te puedo explicar lo que significa. Entonces, la verdad es que yo me quedaría con Extremoduro. Los he escuchado mucho más también. Claro, ¿no? Y que al final quieras que no, entiendo que conectes más con extremo duro que Es que al final con Bach. también es todo muy cultural, ¿no? Claro. Igual yo no conecto tanto con una pieza de, por ejemplo, de un estilo más, no sé, oriental o más tal, porque igual yo no he mamado tanto eso en mi infancia o en mi vida en general o en mi cultura. Pero claro, Bach es que, aparte de que, bueno, era alemán, pero aparte de eso, hace tanto tiempo de eso que es que era una cultura completamente distinta. Entonces creo que no terminas de conectar tantísimo con alguien que ha vivido a la vez que tú en el mundo. Es que es muy distinto. Es que Bach nació hace 340 años. Entonces, aquí al lado, vamos. Lo sé porque yo me llevo 300 años con él, por eso lo sé. Entonces, claro. Eso lo sé. Así que sí. Entonces sí. Pues esa es mi justificación. Bien, me ha gustado. No estoy de acuerdo, pero me ha gustado. Espero que no se salga Bach de la tumba. Yo va a venir de aquí atrás, me va a meter un coscorrón así, ya lo verás. Me queda nada. Lo sé. Va a hacer cojín ahora, pum, se va a volcar o algo va a pasar, algo se va a mover, ya lo verás. No me extrañaría, la verdad. No me queda nada, vamos. En fin. Pregunta número 8, entonces. ¿De dónde viene el nombre de Tesónica? Ay, no, esto me da un poco de vergüenza, pero a ver. Yo me acuerdo que yo estaba buscando pues un nombre y la verdad es que no es algo que fuera como, ¡buah! Porque esto, tal, no sé qué. Pero yo quería un nombre que tuviera relación con la música, ¿no? Y yo diciendo, es que algo con la palabra música me parece que está como tan explotada la palabra, que digo, seguro que lo que se me ocurra ya hay 300 personas con el mismo nombre. Y pensé en la palabra sónico.
porque es del sonido, ¿no? En plan, oh, sónico, tal, me gusta cómo suena, me gusta como las palabras, las letras, el no sé qué. Y entonces, a ver, yo te voy a contar mi proceso mental. La cosa es que cuando... Es que además estaba en la cocina y me estaba haciendo un té. Y yo dije, no sé qué, té sónica. Y te juro que fue por primero, ojo, ahora te explico. Me encanta. Primero fue, o sea, lo que fue el primer pensamiento fue porque me vino la palabra té, pero no porque yo dijese quiero que el té esté en mi nombre, porque es muy importante para mí, no. Es que me vino el nombre y dije tesónica, hostia, pues suena bien, tesónica, tal. Y además suena como a tesón. Y ahí es cuando dije, va, esto me gusta. Porque el tesón es lo que yo considero que he puesto siempre en todo. En plan, yo he sido siempre como muy apasionada con todo lo que hago. Entonces, el tesón también, que yo he invertido en la música, en no sé qué, el tal y cual. Dije, tesón y sónico. Ya lo tenemos de puta madre. O sea, que viene de ahí. No tiene más misterio, la verdad. La gente seguro que se piensa que es tu nombre con Sónica, en plan Teresa y Sónica o algo así, No, ¿sabes? no, es que además no tiene nada que ver con mi nombre. Ya, pero, O sea que sí, la historia es cómica, la verdad. pero es buena, a mí me gusta. No, está guay. Además Al que me final, acuerdo de estar en la cocina y de ver el té y yo. Tal. vamos, que no te llamaste Café Sónica porque el café no te gustaba. O sea, Exactamente. Y no tenía tanto gancho, no tenía marketing ese no, nombre. no funciona igual. Café Sónica ya son muchas sílabas. No, y es demasiado obvio, Sí, ¿sabes? Estoy exactamente. seguro de que la gente que está viendo no pensaba que ese té venía del té originalmente, No, ¿sabes? no, yo no me imaginaba. Y mira que me has contado lo del té, pero no me iba a haber imaginado que venía. O Pero sea, yo cuando me lo has dicho digo, pues mira, relacionado con lo que estaba diciendo antes. qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Vale, entonces quedan dos preguntitas nada más. Ya. Wow. Buah, buah. Pregunta número 9. ¿Crees que en la educación musical no se cuida lo suficiente el estado físico y mental? Absolutamente. O sea, mm, para nada. Es que, o sea, completamente, porque realmente si se tuviera en cuenta, creo que no pasaría que tú llegas al superior y todo Cristo está con problemas. Todo el mundo tiene dolores, todo el mundo tiene tal. Entonces, primeramente, lo que yo opino y reivindico desde aquí, que debería ocurrir, es que en todos los conservatorios superiores mínimo haya un fisio y un psicólogo. Porque me parece que, por un lado, los músicos somos deportistas. Y de hecho, creo que el primer vídeo que yo hice con la tesónica antigua, que fue en YouTube, fue que los músicos somos deportistas de élite. Entonces, somos deportistas, lo que pasa es que no se ve tanto. O sea, no es tan como visual, pero sí que somos deportistas. Entonces, primero tendría que haber un fisio para todas esas cosas. Y luego un psicólogo considero para todo el tema del miedo escénico, de la autoexigencia, bueno, y ya si me apuras, no debería enseñar ninguna persona que no esté capacitada con un mínimo de empatía. Porque me he encontrado una de cosas, o sea, yo personalmente no las he vivido, pero yo tengo amigas muy cercanas que han vivido cosas horribles, pero horribles, y que no tienen nombre. Y que además esa gente ha seguido dando clase después, o sea, Sí, pero ya no sí tiene cosas... nombre, acoso, ¿no? Quizás. Sí, pero y es que, o sea, mira, hemos vivido casos de acoso sexual, pero también hemos vivido acoso psicológico y de tener amigas que salen todas las semanas llorando de clase, de tener, o incluso ni siquiera en altas esferas. O sea, yo tengo una alumna ahora mismo que es adulta, porque yo doy clase tanto a niños como a adultos, y ella ha retomado el cello después de ser adolescente, o sea, después de que cuando era adolescente tocó unos años el cello. ¿Por qué dejó de tocarlo? Porque básicamente todo lo hacía mal. Todo lo hacía mal, según el profesor. Todo mal, todo no sé qué, todo no sé cuántas. Y es como, vamos a ver, que no llevaba ni 2 años tocando. O sea, ¿qué me estás contando? Entonces, primero hay que cambiar eso de que la gente que enseña tenga ese ego. Porque de verdad pasa muchas veces que los que te enseñan se creen la repanocha y tú puedes ser muy bueno tocando, pero eso no significa que seas bueno enseñando, porque son cosas muy distintas. Y yo he conocido gente que es la leche tocando y que enseñando no vale para nada. Entonces, primero, dejar el ego a un lado, porque también un gran problema es que el 90 y mucho por ciento, bueno, igual el 80% de los profesores de música muchas veces están ahí porque no han tenido otra opción, porque no han podido dedicarse a tocar, porque no han podido dedicarse a tal.
Entonces, ese ego de convertir a todos los que pasan por tu mano en un futuro Mozart o en un tal, se tiene que quedar a un lado. Porque si el niño, adolescente, adulto, lo que sea, quiere, adelante. Pero lo de coger a un niño desde pequeño y exigirle tantísimo en una cosa, porque tú lo que quieres es que llegue a tocar súper bien. O sea, no vas a hacer a cada chelista que pase por tus manos el principal de la orquesta de Berlín, ¿sabes? Entonces, primero tenemos que dejar a un lado el ego en los profesores, porque es que eso hay un montón. Que si es una eminencia, porque es una eminencia, me da igual que esa es una eminencia. Puede ser una mierda de persona. Y es que me he encontrado eminencias que eran una mierda de persona. Entonces, eso por un lado. Ego fuera, porque tú en las clases tú estás dedicado a los alumnos. Punto. El ego se tiene que quedar fuera. Y luego el tema de la competitividad. Hay que hacer una competitividad sana. No es mala como tal, pero sí que es cierto que, yo qué sé, yo tenía una amiga en el conservatorio profesional que tenía problemas de piel por el estrés que el profesor ponía en sus alumnos porque hacía que compitieran mucho entre sí. Entonces, luego también uno de los profesores del conservatorio en el que yo estuve hacía que hubiera un mal rollo entre los alumnos de los alumnos de un profesor y los de otro. Luego también el cómo te trataba de una manera como tú no sabes nada, ni tienes ni idea y yo soy la leche, es que no sabes quién te está enseñando. Yo tuve un profesor que me dijo, tú no sabes quién te está enseñando, busca mi nombre en Google. Sí, así, tal cual me lo dijo. Sobradísimo. Entonces hay mucho sobrado, eso para empezar. Pero sí que es cierto que, y esto estoy hablando del tema psicológico, pero en el tema físico creo que no se tiene nada en cuenta. O sea, para nada. Es como que pensamos que los niños lo que tienen que hacer es tocar y tocar, y quiero que toques una canción y otra y otra y otra. Pero tú te estás preocupando en cómo está ese niño utilizando los brazos y las manos, si lo está haciendo bien, si está tensando, si está haciendo pinza con el cello, si se lo está colocando bien, si le duelen cosas, no, si tiene bien la espalda colocada, porque tú estás trabajando con humanos que están en desarrollo. Entonces, claro, si ese humano se va a desarrollar tocando un instrumento, cuanto más natural sea, mejor. Porque yo me desarrollé tocando un instrumento y aparte de otros problemas naturalmente que tengo, como que soy hiperlaxa en muchas articulaciones, yo empecé a tener cierta escoliosis que fue empeorando con los años y considero que también ha sido por tocar sin tener ningún tipo de consideración con lo físico. Entonces, solo hubo una vez en el conservatorio profesional que se mencionara esto en una, no sé si hizo una semana como pues, de clases o de conferencias o de tal, y una de las profesoras habló de este tema, pero se habló muy por encima, entonces no llegamos como a profundizar en las clases. Yo me acuerdo que a mí me dolía la espalda porque yo empecé con la espalda cuando era adolescente y el profesor no sabía ni por dónde cogerlo. No sabía por qué me dolía la espalda. Entonces creo que también falta un poco de educación física en los profesores. Es decir, creo que a veces les falta formación para identificar los problemas que tienen los niños. Entonces, no es solo una enseñanza puramente de, ¿cómo se dice? Pues de teórica, de música, de tal, sino que también tiene que ser una enseñanza física. Entonces, por ese lado, y luego, claro, en el superior teníamos en primero una asignatura que era, pues dábamos, entre otras cosas, aparte de hablar de miedo escénico, también hablábamos de ciertas técnicas de relajación, de cierto tal, pero claro, ya lo estás hablando en el superior, ya todos estamos un poco en la mierda. O sea, es como ponerle una tirita a una herida de bala. El daño está hecho. Y el daño se hace principalmente cuando tú te estás desarrollando y no te desarrollas bien. Entonces, ¿qué pasa? Que luego te encuentras a que todos los músicos o casi todos tienen problemas físicos o dolores. Y yo no sé si una vez vi que un... vi que no sé si el 90% de los chelistas tenían problemas de espalda. Entonces, chico, esto es un problema estructural. Esto no debería ser así. Porque vale que sí, que el instrumento pues es algo como un poco antinatural, ¿no? Pero la idea es hacerlo lo más natural posible y a día de hoy existen profesionales del instrumento que no sufren de esas cosas. Porque me imagino que hayan tenido ese buen... De hecho, Pablo Fernández, que es un chelista muy conocido, me acuerdo que una vez vi como un blog o algo así suyo y hacía mucho deporte. Entonces, esa es otra cosa. Yo a mis alumnos que hacen algún deporte le digo, no dejes de hacerlo nunca. No dejes de hacer deporte, porque a veces se elige o deporte o música. No, tienes que hacer las dos, porque si haces música tienes que compensar por otro lado. Al igual que en el cello, estás todo el rato tocando y utilizando esto y la espalda no hace, la pobre está tirando, tienes que darle lo contrario, porque si no te pasa como a mí, que llego a la adultez con una espalda más atrofiada que yo que sé. Entonces creo que se da muy poca importancia y de hecho yo intento
yo siempre le digo a mis alumnos, yo voy a ser muy pesada con la ergonomía, porque me parece que es demasiado necesaria y que, y que aunque pueda ser pesada ahora, igual te salvo de una de las lesiones que yo haya tenido en el camino. Claro. Entonces, vamos, o sea, es una cosa que falta mucho, que se debería empezar a plantear ya. Y de hecho creo que en el conservatorio donde yo estudié el superior sí que hubo un fisio, antiguamente. No sé qué pasó con él, pero debería haber seguido estando ahí. Porque vamos, que trabajo iba a tener. Joder. Eso claro. Sí, sí. Sí, yo también creo que se da muy poca importancia a la salud física y mental de los músicos y lo que tú dices, que un profesor puede ser muy bueno tocando o bueno, si fuera tan bueno a lo mejor no estaba en el conservatorio, estaba haciendo conciertos, pero bueno, esa es otra discusión. No sé, opino, ¿sabes? Digo, Pero si eso, que no se le da importancia, tienen a veces demasiado ego, ¿sabes? No todos, sí, no la verdad. todos, no todos. Hay profesores que, vamos, y que sigan así, pero algunos de ellos tienen, sobre todo yo creo que es un poco que está cambiando ya, poco a poco. Ujú. Eso está un poco cambiando, pero sí, hay profesores con mucho ego y que se creen Sí, sí, los sí. jefes del mambo y O sea, yo la verdad que los mejores profesores que he tenido eran los que menos ego tenían, de claro. verdad. Y, y luego también que hay a veces saltos generacionales que dices, vamos a ver, que no pasa nada porque una persona de 75 años te esté dando clase a una persona de, pues, de 20. Pero esa persona de 75 años tiene que entender que igual como esa persona aprendió, no es como se aprende a día de hoy, porque la vida ha cambiado mucho. En mi conservatorio había unos que los llamábamos los virtuosos de Moscú, porque eran rusos que habían venido a España y tal, y bueno, tenían un contrato blindado. Bueno, ahí hay unas movidas y, y claro, muchas veces yo sé que esa gente fue de la escuela antigua de la letra con sangre entra. Entonces, era muy de, o yo qué sé, profesoras de amigas que decían, no, tienes que tocar 8 horas al día, pero ¿de dónde las saco? ¿De dónde las saco? Porque en la vida actual no puedes tocar 8, o sea, igual si te dedicas 100% y ganas dinero de eso y eres solista y tal y cual, pues igual sí que tocas 8 horas. Pero tú sabes lo que es eso, es una barbaridad. Entonces, pues eso te digo, ¿sabes? Y que tocar 8 horas, pues efectivamente, cualquier cosa que estés haciendo 8 horas te va a doler la espalda, el brazo o lo que estés usando. No, eso es porque no Sí, tienes buena postura. Si hubieras puesto buena postura, eso te pasa, porque si te tiras 8 horas haciendo lo que sea, aunque sea sentado, te va a doler la espalda. Te es estás que 8 horas sí, o sentado. sea, tú puedes hacer buena técnica, pero al final la repetición y la falta de dinamismo es lo que te hace lesionarte o tener problemas físicos. Entonces, realmente el cuerpo lo que necesita es dinamismo. Vas a tener dolores si estás todo el día andando y también vas a tener dolores si estás todo el día sentado. Pues esto es un poco lo mismo. Si estás todo el día tocando vas a tener dolores. Es que eso es también normal. Entonces, creo que falta un poco de ver la perspectiva desde el siglo XXI, un poco también en la enseñanza, decir, mira, eso y que no todos los alumnos que tengas se van a convertir. O sea, igual tienes suerte y uno de tus alumnos pues llega a ser o tal y cual, no sé qué, pero igual tu alumno termina dando clase y tan digno que es eso, porque probablemente cree nuevos músicos para el futuro, porque tal, porque realmente todos los trabajos de música considero que son, eh, todos son dignos y parece que si no te dedicas a ser solista o tal y cual ya has fracasado, ¿sabes? Y para mí me parece mm, más fracaso pensar eso. Porque yo me he encontrado gente que no quería dar clase y que está ahí calentando la silla. Entonces dices: "Chico, pues Porque es un trabajo fijo, que tú está más o verás". menos bien pagado, Exactamente. que no te van a echar, no sé que la líes mucho. Claro, pero sí, es que ya te digo, y chanchullos, vamos, como me Y, pongo a y hablar. aunque la líes, está difícil que te eche, vamos, a mí me sorprendió una Yo profesora, no sé a ti, a mí me sorprendió una profesora en junio para darme clases particulares en su casa. o sea, ¿a qué te refieres? ¿Con qué te Que su me suspendió antes había que te suspendió? sí, Sí. Para da bueno, o qué sea, chanchullo, ¿eh? y no gratis precisamente, no gratis, como te podrás imaginar. Ostras. Sí, sí. No, no, bueno, yo me he encontrado cosas que es que podría escribir un libro. O sea, yo en su día dije, cuando acabe el superior voy a hablar de todo lo que he visto. Pero bueno, es que hay ciertas cosas que en su día intentamos hablar y las consecuencias fueron malas. Y ya, eso Yo ya se sabe, eso ya tal.
Pero yo me he encontrado profesores que literalmente calentaban la silla y no daban clase en 2 horas. Y ahí estaban desde hacía 30 años. Eso que dices tú de cuando salga, cuando termine de aquí yo lo hice. Hice un blog y estuve criticando. Antes, de hecho, el conservatorio de mi ciudad, de aquí de Almería, no tenía página web. Y entonces, claro, cuando la gente buscaba en Google Conservatorio de Almería, la primera era mi blog. ¡Buah! Y yo no ponía nombres, ponía iniciales, no ponía nombres porque digo, Ale, no la vaya a liar demasiado. Ya la estás Ya, liando. encima. Sí, sí, sí. Vale, pues llamaron a mi madre teniendo ya 20 y pico años, llamando a mi madre para que por favor que retire eso, no sé qué, no sé cuánto. Y a mí me puede decir tú lo que quieras, pero mi madre no meta a mi madre nada que me cago, Aparte me cago. que, O sea, es que no eres menor, tío. O sea, que porque... Vamos a hablar entre adultos. Pues sí, sí. O sea, yo la verdad es que no me atreví a decir mucho, porque también considero que yo personalmente no lo viví. Entonces, a veces también creo que no tengo la potestad de contarlo. Pero sí que he tenido ganas de contar muchas cosas de las que han pasado, porque fueron muy fuertes y porque hay cosas que hay que denunciar. Y de hecho en su día lo denunciamos, que de hecho mi conservatorio salió en todas las televisiones. Y me acuerdo de la movida que hubo en plan después de sacarlo a la luz, porque habíamos estado intentando hacerlo por las buenas y no sacarlo a la luz, pero no se pudo, entonces se tuvo que sacar a la luz y me acuerdo de que viniera una profesora a mí a decirme, pero ¿por qué os ponéis a decir que algunos profesores, ahora todo el mundo se va a creer, pero es que yo no he hecho nada, no sé qué? Y yo, vamos a ver, esto es como no tolmen. A ver. Y dice, dad nombres. Digo, claro, y mi carrera a la mierda, ¿no? claro, O sea, porque estás tú, que si damos nombres, vamos a seguir aquí. Porque esa gente era intocable. claro. Y si estaban ahí era porque era intocable. Y muchos de ellos seguirán ahí, Sí, claro. sí. Y Aunque sí que se van a jubilar, y se van a jubilar. últimamente tenemos suerte porque algunos de estos personajes se han jubilado. Claro, pero eso te he dicho, se Que van yo a pensé que no jubilar. iba a llegar nunca, ¿eh? Claro, pero hasta que se jubilen, efectivamente, hasta que se jubilen han Pero es estado ahí. que, o sea, es que el señor este que yo te digo tenía 84 años en su día. 84. Y seguía trabajando, ¿eh? O Eso, sea, tremendo. eso porque su casa no estaba a gusto. Estaba. Hombre, porque ese señor estaba cucú y si no era en clase, pues yo creo que se amargaba vivo. Normal, Sí, también, te sí. digo. Sí, sí, yo lo que eso, que tenía era un amargado y su forma de evadirse era amargando al resto. Ya está. Sí, sí, no, y terrible. O sea, hay gente que no tendría que haber pisado una clase de enseñanza en su vida. Mm, Total. Pues sabes que después saco un reel, ¿no? Ya Bueno, digo, a ver, ¿cuánto me meto yo en situación? no, es Porque... broma, es broma, es broma. Bueno, lo del reel es verdad, pero que no, tranquila, que no me meto en No, follón. sí, pero a ver, yo realmente todo lo que he contado no es, o sea, no me asusta realmente porque me parece que es que bastante me callo, Sí, realmente. sí, todos nos O sea callamos que... mucho, la verdad, realmente. Y si no te callas, ya van a llamar a tu madre, o sea, no te preocupes que. Pues Además, sí. otro profesor le dijo a mi madre también, dice que sepas que Alejandro no va a trabajar nunca en un conservatorio mientras yo esté aquí. O sea, Es que esa es otra, es el te voy a hacer la vida imposible y voy a tirar de mi contacto, que igual muchas veces es un farol, pero igual no, igual tiene contactos y te voy a tirar de mis contactos para que te jodas. Y ese miedo de decir, yo es que es el miedo que tenía realmente, de que claro. profesionalmente no pudiera hacer nada por haber hablado y todo eso, entonces... Y no has pensado en opositar ni nada así, lo que hace todo el 90% de los músicos que terminan en el conservatorio. No, tío, es que no, es que me resisto, me niego a opositar, es que no, no. O sea, lo he pensado, conozco a un montón de gente que oposita, es como, pero yo no estoy dispuesta a pasar por lo que hay que pasar por una oposición, la verdad. Y a mí también me da mucha fatiga, tío. O Me da sea, mucha yo fatiga. igual en un futuro, igual me tiene que tocar, pero ojalá no, porque ya he estudiado mucho en mi vida, estoy cansada. Yo no quiero estudiar más. No quiero más Es que, oposición. y mira que me gusta estudiar y aprender, pero no, no, ya estoy muy quemada como para ponerme a meterme en una oposición. Y que luego Tendría que es ser en otra que, época. claro, y que luego es que el del tribunal es amigo del otro, es Es que que. luego es eso, tío, que dices, madre mía, y luego que la cantidad de gente que se presenta, es que dices, es que yo ya empezaría ya diciendo si no tengo posibilidades. Estoy en el puesto 247 de la lista. O sea, Claro, tío, o sea, que hay que pensar que puedes y tal y todo lo que quieras, pero a veces la realidad es la que es, ¿sabes? sí, 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 total. Total. Sónica, queda la última pregunta y ya te dejo en paz. Venga, a tope.
Tú imagínate que compras un cupón de Euromillones, ¿vale? Y te tocan después de impuestos y de todo, después ya limpicos para ti, tienes 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Joder, anda, que dices 1 millón, tío. 1.000 millones de euros. ¿Tú Uf, seguirías divulgando sobre música? ¿O dirías, mira, Alejandro, yo ya paso de todo? pues yo creo que sí que seguiría divulgando porque me gusta hacerlo. O sea, realmente lo disfruto. O sea, es algo que si pudiera ganar de ello para dedicarme, me gustaría mucho hacerlo. Igual tendría la suerte de contratar un editor. Pero yo creo que sí que seguiría haciéndolo. Lo que sí que me gustaría hacer si tuviera ese dineral, primero que me compraría una casa, Hombre, eso es hombre, básico. hombre. Pero es que lo que haría sería tener el mejor estudio de la leche. Tendría un estudio insonorizado, tendría todo lleno de instrumentos, porque a mí lo que más me gusta es tocar todos los instrumentos. O sea, yo tengo aquí un ukelele, una guitarra, tenía otra guitarra, tengo el cello, tengo un piano, tengo un sintetizador. O sea, soy friki y no tengo una batería porque no tengo ese dinero y ese espacio. Pero realmente creo que tendría una colección de instrumentos, me haría una colección de instrumentos y un estudio insonorizado y me compraría buen material para poder hacer producción, porque yo en un futuro siempre digo que me gustaría ser productora musical, pero porque a mí siempre me ha gustado mucho componer y crear. O sea, a mí lo que me mueve es crear. En su día ya no podía crear tanta música, entonces empecé a crear vídeos. Entonces, como me gusta crear, me gustaría tener un estudio pues, de grabación, de composición y tal, y todo eso, y una casa con un prado y animales y un huerto. Y el resto a donarlo, porque chico, yo no quiero ser billonaria, nadie necesita ser billonario en este mundo. Ahorrar un poco para vivir yo, Ujú. tranquilamente, porque me quedaría de sobra, y a donar a todo el que lo pueda necesitar, porque es que 1.000 millones es una barbaridad. Y además que crearías contenido ya de sin miedo al algoritmo ni a nada. De Sí, esto es no me que va a justo, funcionar, esto Justo he no. pensado, ¿seguiría divulgando? Lo que pasa es que igual lo haría más como me da la gana, porque sí que es cierto que por desgracia te tienes que supeditar al algoritmo. El algoritmo es el último jefe, el que decide si llega a la gente o no llega. Y por suerte, por desgracia, tenemos que hacerlo así. Porque de hecho yo tuve que empezar a plantear todos los vídeos un poco de ese rollo, con el tema de la reducción del tiempo de concentración de la gente. Lo tenía que hacer de otra manera. Me acuerdo que cuando empecé, como lo hacían, también es que no me veía tanta gente. Entonces, cuando empecé lo hacía más pues con lo que me salía. Ahora, digamos que lo planeo más y lo sobrepienso más. Eso sí. Entonces, eso haría. Sí, sí. Y el resto donarlo, a tomar por culo. Sí, a ver, realmente sí que lo que haría sería, bueno, obviamente me compraría también si puede ser un coche, porque Hombre. para... Ay, me gustaría tener una moto, la verdad. Siempre me ha gustado tener una moto. Y eso, y a mí lo que siempre me ha gustado es una casa en un pueblo, que no esté muy lejos de una ciudad, porque tampoco quiero vivir como aislada, pero sí me gusta la vida más lenta. Eh, yo siempre he dicho que me voy a comprar una casa en la campiña de Asturias. Y de hecho digo con mis amigos que en un futuro tenemos que hacer una comuna en el norte, y huir de la sociedad y del capitalismo y quedarnos ahí. Y hay un huerto y muchos animales, tendría muchísimos animales. Y intentaría, a mí siempre me ha gustado como autoabastecerme, crear mi comida, todas esas cosas. También, o sea, aparte de estas cosas, les compraría una casa a mis padres, Claro. eso sin duda. Y, y pues realmente poco más, porque yo, si tú a mí me das instrumentos y me das tiempo para poder crear, que no tenga que preocuparme de ganar dinero, digamos, ya está. Es que no, ¿qué más necesito? ¿Sabes? Mm. Sí, Pero obviamente todo con lo que necesitas sí o sí, que es una casa y un transporte. sí, sí. Eso sí, me gustaría que la casa no fuera muy grande, lo que tendría que ser grande es el estudio, para que quepan todos los instrumentos y el prado de fuera, ya está. ¿Pero el estudio en la misma casa o aparte? En la casa sí, En la porque casa. a mí me gusta, o sea, yo es que me pasa que la inspiración a veces me viene a las tantas de la mañana o tal y cual, no sabes cuándo te va a venir, entonces yo necesito tenerlo a mano, eso sí. Mm, No tener que ir específicamente, sino tenerlo en casa. mm. Poder tirarme un día entero si quiero en el estudio, sin preocuparme. Qué guay. Me gusta el plan, me lo apunto. O sea, ¿A que como... sí? Sí, sí, Yo ya sí. lo estoy visualizando. No, no, que vamos, que me mola a mí también, ¿sabes? Que hay tu casita en el campo, tu estudio guapo, todos los instrumentos.
Claro, tío. Hombre, yo me compré un Steinway también, un pianito bueno, o sea, ya que te Claro, pones. un estudio ahí con un piano de cola, tal, una buena batería, buenos Sí, amplis, buen equipo, que al final esas cosas cuestan un huevo. Buenas guitarras, buenos bajos. vaya. Un chelo del copón también. Un técnico de sonido que no eras tú que estás mezclándolo todo, De sino que. paso, de paso, porque sí que es cierto que también, yo digo que quiero ser productora, pero yo he visto, en plan, a veces memes de productores y tal, y esto es lo típico que te tiras 6 horas para elegir una caja. Y digo, igual no me vendría muy bien para mi cordura, igual no, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, Igual ¿sabes? Igual sí estaría acaba. bien Sí, sí. tener Acaba. un técnico. Total, acaba un poco Schumann. Si te pones a elegir 6 Exacto, horas una caja. entonces, exactamente. Entonces digo que me gustaría tener un estudio, pero para poder yo crear música por puro hobby, sobre todo tocar los instrumentos. Sí. Y eso sí, me iría a todos los tratamientos que pueda darme para quitarme las lesiones lo antes posible. Cogería una entrenadora personal o lo que sea para ponerme tocha, que estoy en ello, intentándolo, pero va lento. Es que todo lo que son Y fisio y demás es un pastizal, ¿eh? sí, sí, sí. Al final, y luego lo piensas y dices, es que es normal que cueste ese pastizal. Claro. Pero esas cosas que me hicieran a mí tener ese, no sé, hacerme la vida más fácil con los problemas que puedo tener actualmente y lo que sé que a mí me gusta hacer y con lo que yo soy feliz. Mm, ujú. Me gusta, me gusta. Me alegro. Entonces, Tesónica, mira, han terminado las 10 preguntas, pero antes de que termine la entrevista, me gustaría que hiciera un poquito de spam y de promo de ti, de tus próximos proyectos, de tus cosas, de dónde podemos. Tú sabes, todo, todo, todo. Perfecto, pues mira, yo ahora estoy planteando el Patreon de otra manera porque yo tengo un Patreon donde pues podéis ser mis mecenas por el pequeño precio de 2 euros al mes, en el que lo he planteado de otra manera porque pues lo he tenido un poquillo abandonado y ahora lo que yo sí o sí quiero hacer es una vez al mes directos que les voy a llamar listening parties, básicamente que es escuchar cosas con la gente a la vez, es decir, escucharlo juntos y poder comentarlo juntos y poder analizarlo incluso en tiempo real y deciros pues la opinión, no sé qué, no sé cuántas, para descubrir música, tanto música que igual os pueda proponer yo o música que me puedan proponer los Patreons. Entonces, eso me parece que sería muy guay porque me parece que escuchar música con gente es una pasada. Mm. Yo he escuchado música con compañeras de piso tal y me parece una experiencia brutal. Entonces, eso, por un lado, en el Patreon, aparte de que vas a tener pues todo al día, es decir, el análisis de la ley nata en cuanto yo cree algo va a estar en Patreon, igual en YouTube tarda un poco más. Y, y bueno, pues eso por un lado el Patreon, ese es mi proyecto que quiero hacer ahora, lo de las listening parties. Y luego, pues por otro lado, proyectos que yo tengo, bueno, ideas tengo una barbaridad, eso sí. Pero bueno, pues me podéis seguir en Instagram, que es donde tengo yo el mayor público. Y yo lo que hago principalmente en Instagram es hablar de pues reinas del metal, mujeres compositoras, grupos de metal, estilos de metal, cualquier cosa realmente que me interese mucho y que os pueda interesar de música. Eh, y luego también en mis stories, una vez a la semana, últimamente no he estado haciéndolo tanto, pero quiero volver a hacerlo una vez a la semana, hago mis recomendaciones de música. Que por cierto, si alguien tiene un grupo, tiene un proyecto musical, tiene lo que sea, también tengo un Groover donde yo soy curadora de medios, entonces pues también no sé si te cuesta 1 euro o 2, me envías una canción o un proyecto o un EP y yo lo escucho y te doy feedback. Siempre lo comparta o no, te voy a dar feedback de lo que yo mejoraría o por lo que no me puede haber convencido, pero siempre desde un punto de vista de crítica constructiva. Y si me gusta, pues lo comparto en stories o lo comparto en una playlist de Spotify también, que a veces me gusta hacer playlists, donde tengo también playlists de metal, de no sé qué. Y en última instancia, si realmente me apasiona, como ocurrió con mi serie, que fue un grupo que hice un reel, escuché su tema y dije, chicos, os hago un reel. O sea, que de verdad me pareció alucinante. Entonces, lo que yo estoy interesada también mucho es en darle voz a los grupos emergentes, porque creo que hace mucha falta. Mm. Entonces eso, y luego también por YouTube tienes un poco ese contenido y también vas a tener los análisis de la ley nata. Así que pues diría que eso es un poco. Y bueno, también tengo mi página web donde puedes conocer un poco de mí y hecha 100% por mí, sin Di tu tener página web, que no, idea. no la he puesto aquí en redes, pero dímela tú. Pues es que espérate, que tiene un nombre un poco, porque este es Sónica, pero como no tengo comprado este Sónica YT6601.wixsite.com. De Wixite, sí, de Wix. Eso Sí. es, eso es, de WizCity. Ujú. Entonces puedes encontrar ahí. De todas maneras, en el Instagram
tengo un árbol de links donde Ah. puedes ver tanto el Groover como el Patreon, como el Spotify, el YouTube, y creo que también está mi página, si no me equivoco. Y si no, la tengo que meter. Así que nada, si os gusta la música, descubrir nueva música de cualquier estilo, de cualquier época y todo eso, pues ahí me tenéis. Ole. Ole. Pues, Tesónica, de verdad, ha sido un auténtico placer. Lo mismo digo, la verdad, me lo pasa muy bien. Compartimos muchos puntos de vista en muchas cosas. Muchas Otro cosas. no tanto, como lo de Baji Extremoduro. Bueno, ahí ya, pero es que tenía que haber Claro, no, es algo. normal, es normal. Claro, tenía que haber algo divergente, estaba claro. Si no, ¿esto qué Pero es? sí, me parecen muy interesantes tus preguntas, la verdad. Muchas gracias, muchas gracias. A mí me han gustado mucho tus respuestas, me han parecido muy inteligentes, muy pensadas y muy. No sé, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Me alegro. Qué guay. Y, y nada, Tesónica, que te deseo la mejor de las suertes, que aquí tienes tu casa, cualquier cosita, Lo mismo te digo. Y pues de me verdad, dices. muchísimas gracias por esta oportunidad, porque de verdad que es, pues, es un placer venir aquí a hacer mi primera entrevista y a ver si es la primera de muchas. Eso. Ahora que te llamen de todos lados, pero ya que hagan como yo y que te paguen 5.000 euros, como te he pagado yo. Eso. Exacto. Guiño, guiño. Un abrazo muy grande, Tesónica, de verdad que sí. Igualmente. Cuidarse Muchas mucho. gracias y un abrazo. Que vaya todo muy bien. Chao, Chao, gracias. chao. Chao.